Suscríbete a la Panterita. ¿Cuántos parientes lo que tenés, senador Beto Velar, en el Estado? Voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Y qué está pasando ahora, senador? Se levanta la sesión por falta de quórum. Tengo 200.000 quilombos acá. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Conexión total con Personal Flow. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, una inversión segura hacia el futuro. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC S.A. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Chun, ¿cómo te va? Buen día. Ya, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, no anda la combu, mi querido Wilson. Se quedó sin batería, parece esto. Me avisas por teléfono. ¿Con quién estamos? Andrés Báez, gusto de saludarte. ¿Cómo está, don Andrés? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Muy buen Bien. día para todos y los muchachos que están en la mesa contigo. Bueno, estamos hablando con el socio vitalicio, uno de los más destacados, don Andrés Báez, de este trabajo intenso que está realizando el grupo de vitaliciado del Club Olimpia. Contanos, don Andrés, por favor, ¿cuáles son las mejoras? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Estamos viendo imágenes ya en ABC TV. Bueno, Bruno, nosotros estamos haciendo la obra del salón de trofeos, ¿verdad? Que es una actividad de que y un sueño de todos los olimpistas. Entonces, estamos haciendo el sorteo mañana del segundo sorteo ya dentro de las etapas que estamos realizando y tratando de ver y de cómo podemos terminar esta obra, que en la primera etapa va a tratar de que esto sea toda una realidad en el club. Sería para fines de febrero aproximadamente terminar la primera etapa y luego continuar con esa obra y tratar de ver la posibilidad de que todo esté terminado ya para el mes aniversario del Club Olimpia en el mes de julio. Ajá. Estamos viendo, es una infraestructura importante, una obra muy grande. ¿Esto cuánto, económicamente, cuánto les demanda a ustedes esto? ¿Cuál es el gasto que están haciendo, don Andrés? Bueno, es aproximadamente de 1.650 millones de guaraníes, ¿verdad? Y gracias a la colaboración de todos los socios y simpatizantes del club, estamos llevando a cabo esto. Las obras están aproximadamente en un 60% de construcción. Todo ya tuvimos un pequeño retraso en la parte del techado del segundo piso por cuestiones climáticas, pero con todas las ganas de poder terminar esto en la brevedad posible, ¿verdad? Dentro de este mes. Y mañana estamos haciendo el sorteo de la rifa que
gracias a la colaboración de todos los socios y simpatizantes del club, estamos recaudando eso y esperamos que mañana al mediodía nos acompañen a nosotros en ese sorteo que vamos a realizar. Entonces, también mostrarles a todos los socios y simpatizantes cómo se encuentra la obra y qué es lo que estamos haciendo día a día para poder mejorar las instalaciones del club, ¿verdad? Lícitamente, el segundo piso seguramente ya después de julio vamos a estar realizando y terminando esa obra, pero lo más importante es la primera etapa, que es el Salón de los Trofeos. ¿Y qué más van a hacer? ¿Qué más tienen previsto hacer? Bueno, eso es ahora por el momento, ¿verdad? Hacer todo eso y también tener el bar temático, donde estamos solicitando para tener un tranvía dentro de las instalaciones del club, donde ese es un tranvía emblemático que es el para uno, ¿verdad? Sí. Y hacer todas las mejoras posibles, tener un salón de reuniones tanto para la comisión directiva como para los miembros de la comisión de socios vitalicios y otras actividades que podamos tener dentro del club, ¿no? Ariel, Federico, Dani, el trabajo incansable de los vitalicios de los Olimpia, pese a la crisis económica, a todo lo que está sucediendo. ¿Quién, no se puede decir nombre o no tienen autorización? ¿De qué? ¿Quiénes son los que colaboran? Y esto es un trabajo de hormiga, Bruno, ¿verdad? Hay algunos que ponen un poquito más, otros menos, todo de acuerdo a las posibilidades. Por esa razón estamos realizando las rifas para que todos puedan colaborar. El costo fue de 20.000 guaraníes y nos vamos sumando de a poco. Hay muchos socios que colaboran con materiales de construcción, en fin, tratando de poder paliar y que el costo sea de menos valor, ¿verdad? Y otros ponen su mano de obra, que es la parte más importante, ¿verdad? Muchas cosas ya están haciendo, don Andrés, el tema de la rampa para que el bus pueda ingresar, el salón blanco, ahora esta obra. ¿Proyectan otras ideas también? Sí, vamos a irnos paso a paso, ¿verdad? Vamos a ir haciendo ya después sanitarios, algunos vestuarios para los chicos que están ahí todos los días en el club. Ir tratando de mejorar y darle las comodidades a los socios del club. Gracias también a la comisión directiva que nos han autorizado a ser los administradores del Salón Blanco y tanto del Quincho también, donde ahí podemos tener algunas recaudaciones para poder sostener el mantenimiento de estas instalaciones. Don Andrés, muchas felicidades, que sigan adelante, muy amable. Gracias a ustedes por la colaboración y le esperamos mañana al mediodía. Un abrazo grande para todos. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está, incansable realmente. Vemos una infraestructura realmente importantísima. Estamos hablando del salón de trofeos del Club Olimpia, ya todo lo que han hecho, la entrada del bus que va directamente, conduce ya a los jugadores a un ingreso más seguro, más rápido. Así que muy interesante. Es como para aplaudir a 1.600 millones de guaraníes esta infraestructura. No, es mucho dinero. O miles de dólares son. Y 7 por 2, 14, 220 mil dólares. Mucho. Yo sé que hay gasto fijo, ¿verdad? Pero como que los vitalicios hicieron más que la directiva, ¿verdad? En materia de lo que es eso que se ve. No te estoy hablando de que Olimpia no tiene gasto, pero esto fue a raíz de aquella mala racha. Cuando la barra esperó y cuando el plantel salía y tenían que ir hasta el bus que estaba sobre Mariscal López. Entonces hicieron lo que correspondía y siguen entonces avanzando con el tema de las obras. Pero qué gente comprometida, ¿no? Que le tiene tanto cariño, tanto amor a
a su club, porque tiene que haber un compromiso importante para, primero que todo, desarrollar un proyecto necesitas tiempo, tenés que meter plata, hacen hasta, por lo que le escuchamos a don Andrés también, buscan la manera de recaudar también, porque esto tiene su costo, su precio, y ya son muchas las mejoras que se están dando y pareciera ser que no van a parar. Así que no desde todo faltan, punto de vista es plausible. Para uno tener esos mismos lugares siempre. Ahí abajo, preferencia baja, atrás del banco de suplente visitante. Por más que Olimpia esté en el octavo lugar, juega un martes de la tarde, están ahí. O sea, más allá de eso, siempre están en la misma ubicación todos los vitalicios de Olimpia, cabezados siempre por Valle, verdad que es un tipo muy gentil y están... Jorge Olmedo también en la foto siempre muy presente. Sí, y ahí también está, una vez se presentó un señor que nos escucha siempre también, que es el hijo del creador de la polka, de Olimpia. Sí, un día le decía a la compañera, siempre me olvidó para hacer una nota porque me comentaba así que su papá fue quien creó la polka y está ahí en la zona de los vitalicios. Siempre, ahí está lo que le decía, ¿no? El Salón de Trofeo y compañía, Salón Blanco, que se hizo viable, en un momento estaba muy abandonado ese sector, y tener también el tema de la cantina que reavivó toda esa parte, que sigue bien dentro de lo que es la cuestión para el socio más allá de ir a la cancha de Olimpia. Sí, señor. Bueno, esto en cuanto a la cuestión de infraestructura, todo lo demás, lo que están haciendo los vitalicios. Yendo a lo futbolístico, Chiqui Arce dice que no pidió por Fernández Cedrés. Qué misterio Olimpia el tema de los Pero refuerzos. Cerrati ayer fue el al que menos posibilidades le dio cuando le preguntamos en ese ping-pong de nombre y apellido. Él es Ferreira. Exactamente. Sí. Ferreira por el costo, sí. Y Fernández Cedrés como que no. Yo creo que se lo liga Bruno porque en un momento en Cerro pedía. En Cerro fueron dos mercados seguidos donde pidió por Fernández Cedrés y no se dio la cuestión. La búsqueda de refuerzo, o demasiado bien están haciendo, que lo hacen de forma oculta para que no caiga la operación, y cuando se abra el mercado de pase lo anuncien, porque el presidente nacional dijo, preguntamos por Paraguarí y por Carlos Ron, no, nadie habló con nosotros. Fernández Cedrés no, Ferreira menos. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Bueno, pero esos son los apellidos que surgieron, pero después están los otros que sí, Romaña, Redes. Pidió dos centrales, sí, y un creador. Sí, ahora, ese creador... Aruba. Aquí no otra vez, ¿verdad? Claudio Aquino, no. Ayer dijimos. No. Ayer contundencia. Adelantamos que no, es imposible prácticamente. Y de una mala noticia, Derly González y Saúl... Ayer. Blas Armoa, al de Tigre. Sí, apareció con fuerza en esos foros de Olimpia. ¿Y sabe qué otro nombre apareció que nos estuvimos acordando tiempo atrás? El brasileño que jugó en Sudamérica, después fue a Bolívar. Francisco... De pelo largo. Chico. Da Silva, ¿era? Da Silva. Ahí yo estaba buscando la Costa, nunca le iba a encontrar. Para ver a dónde está ahora. Derly González y Saúl Salcedo no van a iniciar la pretemporada. Esta sí que es una malísima noticia. Da Costa es el jugador. Sí, Chico Da Costa. ¿Por qué no dijimos Da Silva? No, Francisco Da Costa, gracias a Subrana. No van a iniciar la pretemporada. Derly González y Saúl Salcedo no inician la pretemporada. Así Da Costa. Esto es fuerte, Mal caso de Derly, que me disculpe Saúl, pero llevarlo de a poco que hacerlo de este año, ¿verdad? Pero bueno, Dani, ¿para cuándo van a estar? Sí, pero yo creo que si no inician es porque si inician va a ocurrir lo de este año. Porque Saúl jugó partidos completos, Derly ni qué decir. O sea, es un golpe, pero creo que el hincha del Olimpia va a entender. Ahora, si te dicen que no arrancan y se pierde la primera mitad del semestre, ahí sí es preocupante. Pero yo creo que ahora con lo de Romaña, por eso me parece que se reflotó. Cuando veían que lo de Saúl no iba a ser ya, que lo de Mateo ya estaba cerrado, Zárate se sabía hace meses que ya no seguía, y ahí tiene, porque ¿quién le queda? Le queda Barreto. Antonio se retiró. Acá me pasan la lista inclusive más larga, es la nómina de pedidos. Lateral derecho, uno izquierdo,
2 centrales, un volante, un creativo, un extremo zurdo y un centro delantero. O sea, un equipo. No, espera, vamos a contar un poco. Lateral derecho, 1. Un lateral izquierdo, 2. 2 centrales ya son 4. Un volante, 5. Un creativo, 6. Un extremo zurdo, 7. Y un centro delantero, 8. 8 refuerzos pide Chiqui Arce. Y tiene que ver con el nivel que mostró el equipo, ¿no? Bueno, ¿y de dónde va Olimpia? Porque algunos, el lateral izquierdo... ¿De dónde va a sacar el dinero Olimpia? Pero, ¿cuánto le puede costar a Rúa, por ejemplo? ¿Y Arrua entra dónde como creativo? Arrua creativo. Un lateral izquierdo va a ser para ser el segundo de Zavala, Sí. de menor costo. Lateral derecho, si va para Guarí y alcanza un nivel, yo creo que puede superar al Tucu, que es tan intermitente, ¿verdad? Otra mala Después, noticia. volante, no, Fernández se descarta y me parece lógico porque cuando le preguntamos a Cerrati si sigue Martínez, ¿para qué Martínez, Vampeta, Ortiz y Quintana, el hijo del animal, ¿verdad? Son 4 para una Copa Sudamericana, un campeonato, no. Hay mucha abundancia allí. Otra mala noticia. ¿Para quién? Para Olimpia. Epa. Olveira se sumó último a los trabajos porque volvió a sentir una molestia acerca de su lesión anterior. Pero ahí está bien cubierto, ¿eh? Con lo de Espínola. No, ya sé, Dani, pero... No, en comparación a otros lugares... es que son bajas porque si Espínola algo le pasa, ¿cómo hace para cubrir después? Pero, o sea, por lo menos este año a Espínola, a diferencia de Olveira, prácticamente no le pasó nada, salvo esa... que fue una cuestión de cautela cuando atajó Rodrigo Frutos para el partido contra Guaireña. Entonces, en ese sentido. Y sí hay otras líneas que son más de urgencia. Buena noticia. Ahora otra buena noticia. Estamos entre buenas y malas. Para la tercera fecha estaría Derry González. Según la evaluación que hace el cuerpo técnico. Exacto. Tercera fecha. Para la tercera fecha Está estaría bien. Derly González. Para la tercera fecha estaría Saúl Salcedo. Claro. Hablamos de lo que sería la primera semana de febrero. Pero por primera, eso, segunda. por eso. O sea, Copa de arranque Sudamericana. ellos no van. Para la Copa Sudamericana llegan... ¿Y hay otro que arrancaría para la tercera fecha? ¿Olveira también? No, lo de Olveira no, pero Saúl, lo que mencionaste al principio, Saúl y Derly sí. O sea, pero no arrancan la pretemporada, no arrancan el campeonato. Y no arrancan el campeonato, no. Para la tercera fecha van a estar ya bien, según la evaluación. Pero, perdón, Bruno, ¿Olveira va a sumarse tarde a la pretemporada, dijiste? No. Olveira se sumó último a los trabajos porque volvió a sentir una molestia acerca de la lesión anterior que tenía. ¿Entendés? Se sumó tarde él estaba Claro, no arrancó trabajando. desde el No vamos. empezó la pretemporada desde el vamos. Desde el punto 0. Ah. Qué raro. Otra vez, sin jugar. Y si se lesiona otra vez, ¿qué se puede hacer en ese caso? No, porque es hueso el tema, ¿no? Qué raro que se habrá golpeado de vuelta. La única forma de resentir, porque aquello fue la muñeca. Bueno, y seguí con la cuenta. 8 dijiste. 8. ¿Y número 9? Sí, centro delantero pido. Eso es elemental. En este momento el central. Pero el 9... en este momento el central y el centro delantero son fundamentales para Olimpia. Porque Bueno, ahí no puede fallar. Pero ahí yo te hago una pregunta. El delantero, el centro delantero, ¿es porque Bruguera no va a ser titular? No lo Es que un delantero garantizó este año. Claro, pero Bruguera siempre estuvo. Pero es que Bruguera no le siempre hacían, estuvo afuera. yo insisto siempre con esto, no le hacían para jugar seguido a Bruguera. Pero mira que él también. Debe tener Yo todos creo que los partidos para poder todos y que los juegue más técnicos- funciona él el equipo. Todos los técnicos que pasaron por Olimpia, Cáceres, Aguirre y Arce, en algún momento le dieron esa oportunidad y todos después lo sacaron. Es el diagnóstico. Sí. Y Bruguera termina mal, porque es cierto, pero también se comió goles. Yo decía una vez en uno de los partidos que transmitimos de Olimpia en la cancha de Sudamérica que Bruguera le hacía mal al equipo y el equipo le hacía mal a Bruguera. O sea, no jugaban ni uno para el otro. Él por ejemplo no marca un pase, no tiene un pique corto, tiene otra clase de juego. En Olimpia pasaba mucho que cuando el centro iba al segundo palo, él iba al primer palo. Nunca encontró un terreno fértil, más allá de la hazaña contra Flamengo,
donde hizo un partidazo por lo bravo que es, porque fue toro. Y si sumamos, entró bien. Ese partido también Sí. fue suplente. ¿Por qué Claro. es importante Nacional? Por el estilo de juego, la presión, porque en Nacional... Yo también, a ver, te sumo Federico, él entesía el juego de Olimpia, Sí. porque es lento. Es lento. Entonces, Yo creo que por Nacional era ¿quién le diga? ¿Sarabia o quién le diga? Sarabia. ¿Contragolpeador? Claro. Una cosa es jugar en contragolpe, otra cosa jugar que te esperen 6 jugadores ahí, te saquen el espacio. Yo me acuerdo que incluso fue buen asistente de Bruera Nacional. Aparte de ser goleador, él ganaba mucho al 3/4 de cancha, metía el cuerpo y metía buena asistencia. Pero ¿qué pasaba? Que los compañeros tenían un terreno libre para avanzar, que en Olimpia muy pocas veces se dio. Por eso yo hablo de los partidos de la cancha de Sol de América, porque fueron muy parecidos a los partidos con Tacuaría, Meliano, que transmitimos ahí porque lo esperaban con 7 atrás y Olimpia era un equipo reiterativo, donde ni siquiera en la pelota parada se notaba el aporte de Bruera. Ahora si me dicen el tema del famoso segundo año, el jugador que ya se afianza, bueno, sería una gran noticia, pero yo creo que Arce está buscando un 9 por eso, porque no confía en arrancar con Bruera y conseguir cosas importantes para el equipo. Claro, totalmente. Johnny, ¿cómo estás? Buen día, saludo para todos. Yo no descartaría, Bruno, arrancar, por ejemplo, con Guillermo Paiva el campeonato, ya que habló muy bien de él Arce en la última conferencia en Mallorquín. Sí, puede ser. Yo creo más, creo que si se da la puja, yo creo que en este momento es Paiva, Johnny, Claro, al no tener por ahora el refuerzo o no poder llegar porque Olimpia no puede tener 70 candidatos para fichar, pero no por ahora no puede la cerrada. Entonces tenemos que mirar lo que tiene ahora Francisco Arce. El campeonato arranca el 19 de enero. Olimpia probablemente va a jugar ese domingo. Entonces, si Paiva Bruera jugó el partido contra Libertad, lo hizo de muy mala manera, jugó también en Mallorquín, no rindió. Guillermo Paiva sí arrancó de titular de ese partido y después en conferencia decía Francisco Arce que a él le gusta, que tiene condiciones, que va a hablar con él para que se pueda cuidar con lo que tiene que ver con las redes sociales, con su vida privada. Entonces, si llevamos eso a la práctica, me parece que Paiva es el que estaría arrancando de titular, al no ser que llegue el refuerzo en las próximas horas y que pueda arrancar la pretemporada del próximo 26 con el plantel principal. Pero 8 refuerzos, es una cantidad exorbitante de jugadores, Johnny. Sí, yo no sé si van a llegar, que si va a llegar esa cantidad, Bruno. Yo creo que él le pidió y de allí habría que ver si la directiva le cumple ese deseo. No sé, a mí me parece muy complicado. Sí, un gran número. Pero ¿por qué tanta cantidad, tan disconforme está? Yo lo he visto ya con poca paciencia, lo va a chiquiarse. Y tenemos que mirar la zona defensiva. El lateral derecho, el Tucu Salazar, se pasó más en enfermería que otro lugar en gran parte del año, ya sea con Julio, con Aguirre y después con Francisco Chiquiarse. Su último partido fue contra Guaraní, en la cancha de Guaraní, en el campeonato clausura. En ese caso se entendería un lateral derecho. Se habla también de un lateral izquierdo. Ya no está Tito Torres, Facundo Zavala es el titular, y si no se recurre a un joven, se afianza a un joven, entonces también va a necesitar alguien que pueda jugar como Tito Torres, explico, como lateral o como cuarto volante. Johnny, aguantame. Pedro Sarabia, profe, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? El gusto de estar en contacto con ustedes. Muy buenas tardes. Profe, esperando volver al ruedo, como se suele decir. Sí, realmente uno siempre es optimista y tiene que tener ese pensamiento. Somos conscientes de que nuestro trabajo, nuestra profesión en este caso siempre no es de manera constante. No me puedo quejar porque los últimos 3 años, por decirlo, 1 año 6 meses en 12 de octubre, más 1 año 6 meses en Nacional, uno ha hecho bien las cosas y bueno, a esperar, como siempre hemos dicho. Profe, estábamos hablando acá, contigo Bruera rindió de una manera extraordinaria
y debatiendo futbolísticamente. Estamos haciendo lo que queremos es charlar, debatir de fútbol. Yo le decía acá a los compañeros, ellos no están muy de acuerdo. Es que para mí Bruguera tiene que jugar todos los partidos salvo que esté lesionado. Y el equipo tiene que jugar en función a él, y eso no pasó en Olimpia con él. No, por eso que no está, por eso no rindió él como Costa, que hizo goles importantes en el Olimpia. Goles importantes, Sí, no en cantidad, ¿verdad? Sí. Realmente nosotros, cuando apenas habíamos llegado a Nacional, encontramos a Vera y a otros más que había una necesidad por tratar de darle protagonismo, y ellos saben que ganar protagonismo se debe a través de llegar a los goles, es lo principal. Y lógicamente a través de eso también ganar los partidos. Nosotros encontramos a Vera como un centro delantero que bajaba mucho, que se tiraba un poco al costado. Después tratamos siempre de inculcarle, de hablarle, de tratar de buscar su mayor potencial, que es frente al arco. Y bueno, en su momento nos tocó jugar con un 4-3-3, él solamente como un solo punta, pero manejando siempre y no salir de la referencia del área grande. Gracias a eso yo creo que también, y siempre digo al equipo, los desbordes, la llegada eran de costado. Muy pocas veces nosotros tenemos el ataque por los interiores, y bueno, sabemos la capacidad voladora de Vera, que en el área él está. O sea, Pedro, él saliendo fuera del área, por su propia característica, puede enlentecer el juego de un equipo, ¿no? Por eso vos hiciste que jugara más en el área o de frente al arco. Sí, lo mantuvimos siempre frente al arco y con referencia al área grande, porque también en su momento alternábamos con 3 volantes, y uno de los volantes que cuando teníamos que hacer el 4-4-2 o terminaba haciendo el 4-4-1-1 era Danilo o era Rúa. Eran los que tenían la necesidad de salir de las marcas o bajar más, y él permanecer ahí arriba. Claro, o sea... Pero escuchar lo que dijo también Pedro, que jugaba mucho al desborde y por los costados su Nacional, claro. Y ahí te desbordaba con la potencia, Gaona Lu en un lado, y el otro Pedro... Prieto. ¿Cómo? Prieto. Martínez ya estaba también contigo. Martínez estaba también. Matías. Se me va el nombre del que fue a Luque. El rapidito también. Fretes. Y realmente nosotros, por la característica nuestra, era un juego de salir rápido jugando, y él no lo sacamos mucho del área, que era fundamental para nosotros. Y bueno, ahí está. Nosotros. No, Pedro, que ahí diste una característica, diste salir rápido jugando, y yo decía eso, que tenía más espacios. Nacional sorprendía porque la famosa transición era más corta para pasar de la zona de marca a ataque, y Olimpia, sabes que toca, busca el espacio. Desborda. ¿Cómo llegan los costados? ¿Llegan o no la pelota, verdad? Claro, y eso le cuesta mucho, porque termina... Yo lo vi la mayor parte de los partidos encajonado entre los centrales de espalda, y cuando abandonó el área, como decís, lo suyo no determinante. Entonces, me parece que ese siempre fue el problema. El equipo no jugaba para Bruguera, y Bruguera tampoco le daba mucha referencia a los compañeros para la dejada de la pelota en los últimos metros. Creo que por ahí viene el problema. Yo creo que él creció bastante con nosotros porque le costaba recibir de espalda, le costaba bastante, o se anticipaban o provocaban el jugador rival a que él juegue rápido y le salía mal, o sea que no podía. Después empezamos a tratar de que él juegue a un toque de espalda y vaya a buscar al área, y creció bastante, por eso yo creo que también en las definiciones siempre se encontraba de frente al arco. No digo que nosotros no entramos por el medio, pero más constantemente él estaba liberado, como bien lo manifestás. Él estaba liberado, bueno, en este caso ya no estaba acosado por los zagueros de manera constante, sino se perdía la marca porque los desbordes venían de manera rápida. En resumen, el juego nacional le favorecía al tener un patrón de juego que más se basa por los costados, se cruzaba bien y estaba ahí el goleador de peso, Pedro. Yo creo que él también tiene una necesidad no solamente jugar a ese estilo,
sino también saber jugar de espalda y saber demarcarse cuando más zagueros tienen encima de él. Yo creo que cada jugador, como nosotros los entrenadores, tenemos que evolucionar. Lógicamente no hay el tiempo de espera que todos a veces pedimos, en el caso de él, pero bien lo dijiste, hizo goles importantes, no estuvo jugando de manera continua, pero de seguro que si consigue hacer eso, tiene mucha posibilidad que vuelva a encontrarse con la mayor cantidad de goles. Pero tiene que jugar, ¿verdad? Él es un jugador que necesita estar en ritmo permanente, Pedro. Vos sabés que era uno de los jugadores que jugó casi todos los partidos. Eran Claudio Núñez, era él, era Kili, y en el medio, bueno, lo que sí que eran 4 a 5 jugadores, lo que siempre yo trataba de mantener en un equipo, y bueno, también eso de seguro que le dio confianza. Sí, definitivamente. Pedro, ¿recibiste llamados, sondeos, ofertas, o estás esperando ir realmente a un lugar, a un club que consideras un proyecto importante para vos? Yo he tenido 2 llamadas de 2 equipos, 2 clubes, al cual había manifestado no tomar esa decisión de manera apresurada porque estaba esperándolo afuera. Después tuve una conversación con presidentes, al cual uno creo que por algún motivo no se pudo cerrar, pero importante estar en el ruido, es importante tener estos llamados, estos intereses que ponen los directivos para con nosotros, para el cuerpo técnico. Está bien, Pedro, pero yo creo que vos sabés que cuando arranca el campeonato, después en la primera fecha siempre hay movidas realmente. Incluso se lo había mencionado mucho en Libertad, cuando Garnero estaba dejando para ir a la selección, aparecía Pedro Saravia en los rumores. O sea, así como te dice Bruno, vos sos de ir a la cancha, pero no te vas a la cancha a ver los partidos, sí. No, vos sabés que no soy de frecuentar la cancha, sí van mis colaboradores, o el hecho mismo de que siempre se manipulan o se dicen una u otra cosa, pero realmente hoy la tecnología te da esa posibilidad de ver de manera constante todo tipo de partidos, y bueno, como te digo, uno trata siempre y está convencido de haber hecho bien las cosas, y yo mediante próximamente podemos estar dirigiendo. Gracias, Pedro, un fuerte abrazo, muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, gracias. Pedro Saravia, director técnico, charlando con nosotros. Bueno, no te olvides, atención con esto, la promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Kumo Tire, con el respaldo Chacomer. Los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Y no te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en Barrio Monte Alto. Cuotas desde solo 290.000 guaraníes. Celular 0985 199 880 0985
785-199-880. Inmobiliaria Raíces Sociedad Anónima. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incalzables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Bueno, no es mucho pedir 8 refuerzos. No. A mí me parece una exageración, ¿eh? No, porque no es que van a venir 8 titulares. Yo creo que para el plantel que tiene Olimpia en la recta final, más allá de lo malo que estuvo en el rendimiento deportivo, tuvo que apelar a juveniles que demostraron que no estaban todavía preparados. O sea, todo Y hay que bien. hacer nomás el ejercicio. Marcador central, ¿cuánto necesita? Si querés, bueno, ya dan 2, ¿verdad? Porque tenés que armar un equipo, se supone que Colombia va a seguir avanzando en Sudamericana. Un lateral izquierdo suplente. Bueno, tenés que atender. Llevan Porque 3. si tenés la desgracia que Olimpia tuvo en un momento que se le lesionaban todos, Zavala estuvo inmune a eso. No tenés lateral izquierdo. ¿Quién es el lateral? No hay, ¿no? ni un chico. Porque ni los chicos, claro. Porque Salazar, para Salazar por lo menos lo tiene ahora Olmedo, en caso de Sí. que no pueda, En va todo caso. a remendar el puesto. Ahora, Totalmente. Olmedo. Hasta De Cardoso alguna dio la manera mano ahí, pero en Olimpia como lateral izquierdo no hay. Vamos 3 y estamos hablando recién de una línea. Es que, y en la saga central, fíjate que a Romaña, ¿cómo lo tenemos? ¿Como alguien que quedó o como alguien que volvió? Porque imagínate la sangría que tuvo allí. Se fue Zárate, se fue Gamarra, se retiró Antolín y Romaña técnicamente también se había despedido. Se O sea, despidió. si ya tuviste 4 bajas, allí tenés que pedir mínimo 2 y, siendo realista, 3. Por eso se especula que podría estar Romaña y Salcedo no va a estar en los primeros 2 partidos. Salcedo... Y no es ni una garantía, cómo va a volver, Por si ya eso. se va a recuperar también para la tercera fecha, porque a medida que pasa el tiempo es como que se complica y no hay ni una absoluta garantía de que él pueda recuperarse y decir, es un jugador con el cual podemos contar. Cierto. No, O sea, por eso no puede es- ser que sí, puede ser que no. No es exagerada la cifra. Y si vamos a una cuestión netamente... es exagerada. Y en el medio tenemos... No, pero Es recién demasiado. estamos... En el medio demasiado. necesita- Mira, ya estamos hablando de Porque, 3. porque Olimpia no es un club que está nadando en dólares en estos momentos. No, O sea, no, yo lo pero que no. creo es que Chiqui tiene que hacer más trabajo, ver más gente en inferiores, potenciar los jugadores que tiene, hacer trabajo de definición con Paiva, con los jugadores, jugar de otra manera. Mira que hubo muchos partidos en los que Chiqui Arce fue criticado por la forma en la que jugaba su equipo. Y él no le encontraba la vuelta, él mismo decía. O sea, acá tiene que haber trabajo del técnico. Porque entonces yo mañana voy a decir, no, yo quiero transmitir a partir de ahora en ABC, quiero el campeonato local, la Champions, quiero que me den la final de la Copa del Mundo y quiero transmitir esto porque quiero subir el rating. A mí me parece una exageración. Pero se supone No, que no, él no, habló no, con su no. presidente, con la comisión directiva, y ahí van deslizando. No, pero qué eso es lo que pretenden. él pide. No, pero 8 es- jugadores por hasta puesto, te cité los Sí, sí. puestos. Escuchamos. No, y acá rebatimos. hicimos un ejercicio. ¿Sabes qué? Si eran más de 8 también iba a estar bien. Está bien, es tu opinión. Yo No, te estoy pero diciendo que a por mí me eso- parece que no. No, ya es sé, demasiado. y sí. Es superpoblar otra vez ¿Pero qué vas a plantel. superpoblar si en la saga no tenía a nadie? Lo tenía Saúl en la tercera fecha. En la tercera. No, y Con Romaña, suerte. no, acaso no viene. No está ahí un jugador como que el que tanto se habló, Junior Barreto, que él mismo Ya- lo quiso y llevar ahí- ya a Cerro. y ahí terminaste. No, Junior Barreto. Y con- por eso no hay otro. No hay un- Si acabo de citarte que no hay Olimpia, un el Olimpia juvenil. 23, No hay. ¿qué juvenil? No Si hay, Olimpia, no. el 4 zagueros se le fueron. Y no hay un juvenil. No hay. No. No. ¿Qué va Porque le van a a exigir campeonato. Mira, Le van a mira que exigir Olimpia en los campeonato. últimos Y 5 o 6 partidos ya jugaba. Pero Porque Chiqui no ve, no Chiqui sabe. No puede ser que no Aparte, haya pero un en la juvenil. única línea que nunca probó un juvenil fue en la defensa. Pero Claro. mira Después que puso probó. extremo, delantero, Le probó a puso Olmedo. volante. Olmedo, César Olmedo. Olmedo Le lateral. probó a un jugador, Pablo Riveros, volante. Pero ¿cuántas veces, muchachos? ¿Cómo en Cerro aparecieron jóvenes y en Olimpia no aparecen? Los Lucas Quintana, mira que Lucas Quintana ya era titular. Después apareció... Lucas Quintana fue titular recién con Bernay. Chiqui lo hizo debutar, ya no jugó con Chiqui, no jugó con Gavilán, no jugó con Saba. No, o sea, el tema de los juveniles. Y bueno, no pero se asentaron más en Cerro. ¿Y cómo se llama el otro central que al final terminó siendo mucho mejor que Brock?
De Jesús. De Jesús. Ronaldo. Ronaldo de Jesús también. Y el tema también que Chiqui Bruno sabe que en la segunda tercera fecha, si no arranca, está fuera. Pero claro, ¿sabes lo que pasa con los Algo Lucas hay que Quintana hacerlo. y Ronaldo Bueno, de pero Jesús? esa ya Tampoco es se repareaba el torneo. Culpabilidad del técnico, no de la Tiene que dirigencia. tratar de armar dentro de lo posible un equipo, un plantel, dentro de todo rico, que pueda competir y atender los dos campeonatos. ¿Y a vos te parece que Olimpia va a pelear los dos campeonatos? Y no sé, pero por lo menos hacer una campaña como la gente, mínimamente buena, seguir en Copa Sudamericana, estar en zona de grupo, pelear por lo menos por playoff, porque la institución necesita Porque recaudar. también pide un centro delantero, y centro delantero tiene, porque si no hubiese recortado más el plantel, si vas a pedir. Porque lo tenés a Montenegro, lo tenés a Bruera. A Brian no Sacalo. juega el primer semestre. No juega el primer semestre. No. Tenés Paiva que- y Bruera. Guillermo Paiva, Bruera. Sí. Después, si es que vuelve Kevin Parazajú, Que su Está idea es... veremos. Y además su idea es salir. sí, pero me dijeron que va a ir a Olimpia. O sea, ahí tenés 3 centros delanteros. O sea, vos con 3 centros delanteros vas a pedir un cuarto centro delantero. Y en 6 meses tenés otro quinto centro delantero. 5 centros delanteros va a tener. Yo a el mitad tema de del año. centro delantero no sé, pero el tema de la saga, ahí... Porque ahí si es no, la otra urgencia. es, vamos a desprendernos de Paiva, véndanlo, y con ese dinero vamos a traer otro centro delantero. Porque yo lo que creo es que Chiqui tiene que acomodarse al dinero que tiene el Olimpia. Insisto yo con esto. Yo creo que él se va a acomodar a los jugadores que puede Olimpia traer. Y ya Claro. Fabio de Cría le va a pasar la figura de jugadores que... Lo pidió a Moreno Martín, por ejemplo, con el costo que tenía boliviano. No hablo de la producción. Exacto. Pidió, y este año Olimpia tuvo 5 delanteros. 5 número 9 tuvo y ni uno hizo goles. Yo creo que el 9 viene porque se dice que uno vende cuando puede y no cuando quiere, ¿verdad? Y Paiva en este momento, ¿para venderlo a dónde? Venderlo, digo. Difícil lo de Romaña, me dicen. Cupo extranjero, por eso lo de Hugo Benítez. Chiqui no tiene paciencia con los chicos, me dice una fuente de acá. Y bueno, y si no tiene paciencia con los chicos, ¿cómo hacemos? Es que los chicos, una vez sacó a 2 chicos porque uno quería cobrar la falta a él, quería que estaba en el patio de la casa. Arce se estaba jugando puntos importantes cuando es un partido contra Guaireña. Diego Torres y... Cano. Cano. Cano agarró y quiso hacer una gambeta, le puso el cuerpo al hombre Guaireña, agarró la pelota con las manos, en el peor momento de Olimpia. El árbitro le saca amarilla y Diego Torres fue a patear un córner y la pelota no llegó ni siquiera al área grande. Y Arce lo sacó a los 2. Pues ya está cansado, antes habrá tenido paciencia con los chicos, ¿verdad? Pero siempre dijimos que estos chicos no se dan cuenta de la oportunidad que estaban teniendo. No había ni uno que no jugara con parsimonia, con poco compromiso. Hasta este chico que parece bastante bueno, Romero. Romero se pasaba protestando, que fue el primero que apareció de todo, Manuel Romero. Ajá. Que tiene condiciones importantes, ¿verdad? Pero estaban en otra, o sea, no es como cuando entran a ver... Bruno habla lo de Cerro, y sí, a Cerro le tocó ahora porque le costó mucho también a Cerro, ¿no? Y sí, hay que sostenerlo. Le tocó Peralta pero y Bobadilla. yo en lo de Cerro tampoco porque yo a los los dos centrales no los pongo, porque yo creo que ahora con Valle Morel, los dos centrales van a ir al banco. Mira, a Damián Bobadilla lo sostuviera. A Bobadilla, claro. No, es que tenés que tener paciencia con los chicos. Damián jugó Y si 3 Chiqui años. Arce no tiene paciencia. No, pero había con los técnico, Dani, que chicos. con Bobadilla no tenía paciencia, No. lo sacaban. A Bobadilla había técnico que lo limpiaban rápido, tiraban mal los pelotas y lo sacaban. No sé quién Pero lo nosotros sostuvo. dijimos Bernay. y él a veces A mí, jugaba por bien, a veces se ejemplo, llamaban a silencio. A mí, por Gavilán ejemplo, en su debut lo llamaba ya, Romero. y lo sacó el primer tiempo. A mí, por ejemplo, Romero me gusta muchísimo, y no es la primera que estoy diciendo. No, lo suele decir. Romero es La gambeta, muy jugador pero no juega continuamente. No. Y si el jugador no tiene confianza, es muy complicado. Pero también está jugando en Olimpia. O sea, en equipo como Olimpia o Cerro, Bruno, no vas a tener eternas oportunidades. Mira lo que le pasó, ¿sabes qué? Dani, Ya que ¿cómo Cerro? yo quería, Espera, ¿cómo Cerro? Espera, Pero escúchame Cerro, por favor. ¿qué? Es que ya ¿Cómo 3 veces Cerro- me está diciendo la saga central. No, ¿cómo Cerro le tuvo más paciencia
a un Ronaldo de Jesús, a Quintana, a Bobadilla, paciencia, a si ellos Wilder, jugaron porque ya no podían más. a Fabricio Peralta, 5 jugadores de Fabricio Peralta es un gran ejemplo. ¿Verdad? Los sostuvieron más. Pero los centrales fueron qué malos partidos Pero tuvieron. convengamos que Fabricio justificó para que se apueste por Fabricio él. tuvo mal partido. Rendimiento por rendimiento. Estamos hablando de qué está hecho el chico. Y sí. ¿Cómo no se da cuenta de que tiene aprovechado una Y oportunidad? ahí estamos Robert también. Morales, por ejemplo. La Robert culpabilidad Morales, de los chicos también, de no Robert entender el Morales vino momento. sin oportunidad Olimpia. No, para mí llegó a la primera del Cerro y la rompió y tenerle ya está. paciencia. En el tema de la saga central, fíjate, Cerro trajo a alguien que hasta su gente discute lo de Báez. Acá cuando analizamos lo de Cerro dijimos, no, tiene que traer central. Esa dupla de los chicos es porque cuando ellos entraron, ni la gente de Cerro esperaba gran cosa. Si ya estaban a 20 puntos de libertad. O sea, yo quiero separar nomás, porque el que escucha y no vio el 23 de fútbol le va a decir, no, pues Cerro tuvo 2 centrales juveniles Pero también, Dani, espectaculares y claro, Olimpia no tiene... No. Pero acordate que también está el tema del jugador aprovechar, ¿verdad? Porque está la confianza, Claro. yo estoy de acuerdo. Claro, ¿cómo? Pero Acá mira lo que sí, dice alguien. sí. Si ustedes saben quién es, no estoy autorizado. ¿Cómo vas a justificar si no tienen paciencia? Pero los O sea, chicos de ¿cómo- Olimpia no vieron ¿Cómo se van a partidos? justificar los jóvenes si no les tienen paciencia? Si el Lo que técnico pasa- no lo les que tiene pasa es que paciencia. mostrame algo. ¿Paciencia a qué? Por Mostrame ejemplo, a la algo. desobediencia. Y hacerle jugar partidos seguidos. Es que darle jugaron, confianza. Bruno, la Romero, cantidad de Cano, Romero se hizo echar en Medellín. Te estoy hablando de un partido de Libertadores de hace ya 8 meses. Yo te entendería si es que apareció un zaguero central en Olimpia y jugó un partido después y fue bueno, borrado. pero Dani, no. si Dani no se hizo expulsar en la Copa del Mundo, vámonos. No. O sea, porque si vos vas a tomar un parámetro porque se hizo expulsar en un partido, nomás, para mí es más grave le vas a poner la cruz. Bueno, entonces está todo mal. No, recordaba a Federico justamente un partido que hicimos un viernes. Cano y Diego Torres se creían ya la octava maravilla. No, claro. Y por eso después ni siquiera viajaron para Río. Hasta parecía que estaban enojados por jugar en el alternativo, que fue el viernes a la noche. Claro, porque Olimpia va a jugar contra Fluminense. Acá el ejemplo, cómo una carencia le da la oportunidad a los jugadores, porque siempre recordamos lo de Pulpito. Pulpito debuta y no soltó nunca más la titularidad, pero fue mérito de él. Pero mira, y del que lo puso. Pero mira cómo, por ejemplo, y ya tiene un poquito más de edad inclusive. Sí. ¿Por qué le tienen más paciencia a Hugo Fernández y a Fernando Cardoso, por ejemplo? ¿Por qué Chiqui le tiene más paciencia a ellos? Porque ellos tampoco rindieron. No. Más si vos allá... me decís que ellos rindieron, yo me voy. Y dentro... Ya dejo de discutir acá. Vos decís que Fernando Cardoso y Hugo Fernández, más allá de lo vilipendiano que son, ellos rindieron peores, o sea, tuvieron peores rendimientos que los otros. No. Ponga mi boca Porque, lo que yo no dije. Lo que te estoy diciendo es que no rindieron en Olimpia. No, pero ellos rindieron más que todos esos otros jóvenes. Estoy comparando con esos chicos, porque esos son más chicos. Por eso te dije, no. Dentro de todo esto, pero Fernando Cardoso y Hugo Fernández tienen más partidos en primera. Sí, pero no son más chicos. No. Y eso es lo que te estoy diciendo. Dentro de los chicos, por eso empecé mi locución diciendo, dentro de los más chicos, pero con más experiencia, estos no marcaron la diferencia. Pero siguen siendo más que los otros. ¿Por qué Chiqui sí les tuvo paciencia? Porque siguen siendo más que los otros. Ese es el famoso, si no ¿por qué juega van a Tito ser Torres? más? Y vos te dabas vuelta, ¿y quién iba a jugar en vez de Tito Pero Torres? si no juega, si vos no le decías al jugador, vos no le respaldás, le decís, mira, y no le tenés paciencia tampoco. Entonces, si pero vos le paciencia, decís, ¿cuántos partidos lo que es? Y por lo menos toda una rueda, hermano, tiene que jugar. Pero claro, Dani. Olimpia, 11 partidos le vas a dar, jugame a 5 Dale. O si no, no le vas a sentar nunca al jugador. Bruno, vos a ver primero para decirle, ¿qué es lo que se cree este pende? Ahí, Sí, no, tiene pero 10 ese partidos. es un gesto inapropiado que no tiene que ver con lo futbolístico. No. Yo te hablo de jugadores que caminan la cancha, jugadores que el técnico le dice retrocede, mi hijo, y está mirando a otro lado. Sí. No. Nosotros hicimos 40 partidos de Nosotros Olimpia. hicimos todos los partidos de Olimpia en la gloria y la decadencia. Claro. Porque hemos hecho lo de la Libertadores y también Para mí, si lo de la cancha de no Sudamérica. tiene paciencia, lo de la cancha de está Sudamérica muy fue mal. lo peor. Porque Si no tiene paciencia vos con estás los recordando, Bruno, Chiquete lo mandó al banco a Fernández. Y después, tan mal estaba que lo reemplazaba que lo puso de vuelta a Fernández. ¿Se entiende? Claro. En el segundo tiempo entró Fernández, no me acuerdo cuál de los chicos entró a jugar, hizo toda una movida ahí. Así tan mismo. mal jugó Olimpia que entró Fernández de vuelta. Él como moneda salvadora. Él entra en el segundo tiempo contra Luqueño, hace el gol y hace el famoso gesto.
Y ya para Contrasol, él es suplente. Claro. Pero tuvo que entrar porque el que entró, el chico que entró en vez de él, bueno. Pero yo le veo lo fastidiado a Chiqui en Y cancha de por eso pidió Sudamérica. 8 No es nomás. que me contaron, yo lo vi con mis propios ojos, tirando botellas, haciendo gestos. Se sienta, él sale Julio Enciso, así. Es que tenés que tener paciencia en Olimpia, hermano. No, no. todo lo O si no, contrario. no. No, no. Si Chiqui En los no grandes tiene no hay paciencia. paciencia. ¿Eh? En los grandes no hay paciencia. No, no te estoy diciendo que en los grandes no hay paciencia, que él tenga que tener paciencia. Pero El todo hincha está no ligado. tiene paciencia. Pero para eso vos tenés No, que, pero- eso vos sos el técnico. pero, Bruno, Pero si vos no tampoco- tenés paciencia, No, pero- entonces, No, pero Dani, el que te escucha parecía ser que Chiqui a los 20 minutos. Es un tipo que ya dice la gran Ariel ayer con Hugo Benítez. No, ¿sabe qué? Dedícate a otra cosa, mi hijo. No, no es eso. Jugaron varios partidos. Ya que estamos hablando de varios Olimpia partidos, Cerro. pero dame una encadenado, que tienen que jugarlos y darle confianza el técnico, No, le pero tiene que dar estos clubes no ahí son hay un trabajo, no espera, es ONG antes de que jugar le el dan partido. oportunidades. El caso de Cerro, Freddy Vera. ¿Y cómo en Cuando Cerro estaban sí? peleando, había gente, tiene que venir a Cerro, ¿quién le dejó ir? Llegó a Cerro, jugó 2, 3, 4 partidos. ¿Y cómo en Y no- Cerro sí? Explícame lo de Lucas Pero ¿qué Quintana, Cerro? Si te Ronaldo, estoy- Ronaldo Freddy de Vera te Jesús. estoy citando. Ronaldo, pero después te va al mal ejemplo. Vamos al de Ronaldo de Jesús, vamos al de Fabricio Peralta, Sí. vamos al de Lo Daniel de Ronaldo de Bobadilla, Jesús, al de Wilder. mira la gran credibilidad que van a traer a Javier Báez. Y todavía se piensa en otro zaguero. Y a Lucas Quintana, mira la credibilidad, le hicieron jugar un partido de chico esa y le es rompieron a otro costado. Ah, no, lo que te Esa quiero fue decir una es irresponsabilidad de no sé quién. Jubero. Hasta hoy no Fernando se sabe. Jubero. Fernando Jubero, Sí, ¿estás sí, seguro? sí. Bueno, Sí. yo no sé, yo no tengo la información. Es que no, Si él fue el que Juanma autorizó. contó y acá, porque acá nos estábamos preguntando el por qué, y él dio los detalles de esa cuestión. Porque si en Cerro se hablaba, hay que traer 1 o 2 zagueros, es porque todo bien con los chicos, pero que con ellos, la dupla central del equipo campeón, uno era más veterano que el otro. Barbosa, Lucho Cardoso, Viera. Guíate por las conferencias de prensa de la última de Chiqui Arce. Ahí ya se nota que él está, ¿cómo se llama? No tiene más paciencia. Escucha, Wilson, busca por donde él dice, y no sé más qué hacer, no sé qué es lo que quiere que haga la gente. Pero era el reflejo de cada ¿Vos partido. no viste cada cuando partido tiró era la más malo. botella en la cancha No, de cuando dijo, Sudamérica? la gente quiere que juegue de una forma y... Pues yo no estaba al lado tuyo, Chun, cuando estábamos haciendo el partido. Pero al final, Yo he hecho. y bueno, pero al final, ¿cuál es el Que resultado Chiqui final no de esta tiene- discusión? que por favor? Chiqui no tiene más paciencia. Y Olimpia... Y vos estás hablando que le tiraban la botella a él, ¿cómo va a tener paciencia? No, en la A él cancha le tiraban de también. Sudamérica nadie le tiró Bruno, nada, y él tiró la botella. el primer partido de Chiqui Arce miramos todo, él tenía una pelota así y ¡boom! Esa Le hizo es que- otra primer imagen también. partido de Arce. Y bueno, Sí. entonces si no tiene paciencia, Federico... ¿Qué tiene que hacer? ¿Pero por qué tiene que tener paciencia? Que lo que él tenga que hacer no es mi problema, ni yo no soy quien va a decirle qué es lo que tiene que hacer. Si Chiqui ya es un señor adulto. Pero lo que te estoy diciendo nomás es que en el Club Olimpia, tricampeón de América y campeón del mundo, el técnico tiene que tener paciencia. Y tiene que bancarse la puteada, todo lo que hay, todo lo que sea. Que le banquen 11 fechas, por favor. Bueno, pero paciencia paciencia con para los tipos jóvenes. que te Hay juegan jugadores que para me 3 parecen muy puntos. interesante. ¿Por qué se le da más minutos a Hugo Fernández cuando Romero vos ves que tiene condiciones, por ejemplo? A mí me parece Romero un muy buen jugador, no le dan minutos, no le dan los partidos seguidos. Vos me decís cuántos partidos lo que querés. A la pucha. Bruera, centro delantero. ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega encadenado? Eso nomás yo pregunto acá. Bueno, y si... O sea, tampoco le tiene confianza a su centro delantero principal, del cual Olimpia pagó $1.200.000. Lo de Bruera con el testimonio de Sarabia era un poco lo que acá estábamos especulando, porque también en el 22 vimos más de lo que solemos ver a Nacional. Acá Ariel le suele ver más, porque Nacional hizo una gran campaña. Pero él confirmó, inclusive cuando Pedro decía, no, es que no atacamos por el medio, pero esa zona intermedia que tanto le gusta a Arce. Claro. Si vos querés priorizar lo de Bruera, Olimpia, exagerando un poco en el término, tendría que jugar como Nacional, a la contra. Y ahí volvemos, ahí se va a salir. No podés jugar como jugaba Nacional siendo Olimpia. En todo momento no, pero en algún momento sí. Porque ¿sabes qué? Al Olimpia de Chiqui Arce ya le sacan la medida.
y lo esperan y después lo terminan liquidando de contragolpe. Y mira que se salvó en varias ocasiones de que le hayan marcado más goles inclusive. Vos no podés tener la misma intensidad, salvo que sea Manchester City, no sé qué otro equipo, Liverpool, Bayern Múnich, tener esa intensidad que tienen los equipos es muy difícil. Pero Olimpia, el Olimpia de Arce del 23 ni fue ni intenso, ni posesivo, nada fue. Pero voy nomás a que la discusión de Bruera. Contra Tacuarino se divertía con la posesión 80% y... Tocaba, perdía. No olvidemos también ese momento que Olimpia entraba perdiendo 1-0 los partidos. Ahí está también la paciencia de Arce. ¿Dónde, perdón, Federico? Entraba los partidos perdiendo 1-0. Y por error tocaba mal en el fondo, boom, adentro. Y la cara de Arce, la cara de la preferencia, la gente, los jugadores. O sea, fue un año muy, muy malo. Seguramente de los 8 que pidió estará pensando que 4 o 5 pueden ser titulares el resto para completar, pero fue un año muy malo de Olimpia. Claro, yo lo que creo que sí va a tener un elítalo de Flamengo, porque ni siquiera Olimpia convenció en la primera fase donde sabemos qué grupo le tocó. O sea, la gente defendía, ¿verdad? Decía, no, la Copa es igual difícil, pero después en el balance final la gente sabe que Olimpia tuvo 2 grandes llaves, con Nacional de Medellín en la fase de grupo, allá y acá, haciendo grandes partidos, y con Flamengo. Después el resto fue muy malo Olimpia en todo el año, y fue un año muy largo. Ese planteamiento contra Flamengo y Fluminense, Flamengo un poquito más de ataque por lo menos, pero contra Fluminense le dio la pelota, pero mira, Felipe Melo era dueño y señor de media cancha para adelante, o sea, en terreno rival, o sea... Y exagerando un poco, ese planteamiento se parece más al Nacional de Sarabia que al Olimpia que quiere Arce. Sí. Ese es el tema. ¿No será que también Chiqui tiene que cambiar su formato? ¿De cambiar de sistema o él siempre va a jugar? Si hay un técnico que ya tiene, no te digo morir con la suya, pero tiene recontra sellado su identidad de Arce, y Olimpia mismo también. O sea, ¿para qué buscarías a un técnico que va a estar renunciando o abandonando sus convicciones? Yo sí creo que para este nuevo semestre, o el año en sí, Chiqui va a tener algo que objetivamente no tuvo, este tiempo. Y no hablo solamente desde lo netamente cronológico. A Chiqui le queda tiempo y a los juveniles no quiere darle tiempo. No. Es espectacular. Somos fantásticos. Pero más vale. Que me hace así, el juvenil se asustó cuando le dijeron, che, vas a concentrar con la primera. Si es lo más grande que puede soñar un jugador ahí que está en Olimpia. Mientras que un técnico no es común. Sí, porque después decir que en Olimpia no es fácil, que jugar en Olimpia. No, y si me dejas cerrar, Bruno, te estoy diciendo que objetivamente va a tener pretemporada. Él llega y a los 2 días. Pero vos pedís tiempo, que ahora va a tener la pretemporada. Que va a no tener es que yo pido, sino que él va a tener algo que no tuvo antes. Pero con los jóvenes, vos decís, no, pesa la camiseta, tienen que entrar y jugar, tienen que romper, marcar la diferencia si es que. No, pero al tercer, cuarto partido, demostrame que hubo ese crecimiento. Federico citaba el caso de Alexis Duarte, Pulpito. ¿Quién era la dupla de Duarte? Rodrigo del Valle. ¿Qué se hizo de él? Deambuló ni entró ni en se jugó. O sea, tenés todos los casos. No es que en un club se lo banca más. Es mal ejemplo. ¿Cuál es el buen ejemplo? El de Pulpito. Claro, y siempre vas a tener más malos ejemplos que buenos, porque nuestro fútbol está mal y nuestros inferiores también. Le hicieron jugar. ¿Por qué le hacían jugar? Tenés que darle confianza. A veces por una necesidad y a veces por una cuestión accidental. Pero nadie pide que el joven o el debutante ya te rinda 8 o 9 puntos del primer partido. Pero sosteneme algo. Inclusive, lo que llamó la atención de Fabricio Peralta es que él no tuvo el famoso bajón que tienen todos los jóvenes. A ver, yo solamente quiero preguntarte esto. Interesantísimo el debate. Sí. Si el jugador tiene condiciones, vos ves que es bueno, ¿por qué no le tendrías paciencia? ¿Por qué no le darías tiempo y minutos? No, pero, aunque la gradería se te venga encima, te putea así, lo mismo igual le putearon a Chiqui Arce todo el año. No se clasificó a Copa Libertadores. Arce hizo eso. Claro. Arce estaba tan desesperado que una vez dijo, hay un chico que entró y jugó un tiempo, que dijo, hace una semana lo vimos muy bien en el entrenamiento. Un chico, un volante. Johnny, ayúdame por favor. ¿Ha sido Riveros? O los otros chicos. Era un volante, un número 10 que entró, pintó bien, pero era muy frágil. Y así estaba buscando ya en la reserva, ya no en su plantel con los jóvenes.
porque ni uno daba resultado. ¿Tú estás de acuerdo en una parte lo de Fernández, pero siempre después necesita Fernández, y Fernández tiraba un tiro en el palo de repente, hizo un gol, algún desborde, se mandaba 10.000 macanas, pero participaba. No, entró un número 9 de buen físico, el que jugó los últimos partidos, que tampoco mostró mucha agresividad. Aaron, exactamente. por quien ya se jugó también Cáceres. Bueno, entró y no mostró mucho. Había otro que tenía Cáceres, un extremo izquierdo, me acuerdo que tampoco nunca apareció, porque Olimpia también tiene sub-20 campeón hace mucho tiempo. Las divisiones que están cerca de la primera están muy bien en Olimpia, en cuanto a títulos en los últimos tiempos. Pero no se refleja allí en el momento a subir. Ese es el punto. Yo creo que en Olimpia... Ahora se acuerda de Wilk. En Olimpia hay un problema... mental. Will goleador de fútbol paraguayo en todas las categorías. Claro, hay un problema mental en el siguiente sentido. Olimpia, como decís, deportivamente fue representante de la Libertadores, campeón en tal o cual división, pero vos agarrás y ahí sí en la tabla comparativa, con Libertad, Cerro y hasta Guaraní, vos encontrás muy pocos jugadores que se puedan consolidar. Aceptando lo que vos decís. Sí, Colmán. Acá, tiene claro, razón, yo le pedí a Johnny que me diera apellido del enganche que entró, que ya había anduvo bien. Cancha de Sol Antameliano sacó al chico Colmán, que venía jugando bien, el único que se entraba, y entró Olmedo en reemplazo y no pudo hacer nada. Claro, porque yo no sé si habrá sido porque Colmán es quien pierde la pelota contra el juvenil de Ameliano para el gol del rival. Sí. Pero allí tenés, por ejemplo, el caso de Colmán. Yo no creo que lo haya sacado por castigo ni nada por el estilo. No. Claro, ahí tenés, Colmán porque está es una jugando circunstancia de juego. Claro, su segundo o tercer partido ya era. Uno se para bien. ¿Cuál es la circunstancia de juego? Para vos, Olimpia tiene que... Para mí, Olimpia tiene que ser lo más frontal y agresivo. Futbolísticamente. Es que no es Arce, y ese es el punto. Y yo sé que hay gente que también cuestiona lo mismo. No, hay gente que cuestiona lo mismo. Hay gente en Olimpia que cuestiona lo mismo. Por eso, para Arce, el tema de los pedidos de arrancar la pretemporada va a ser condicionante. Claro, es cierto lo que dice Ariel. ¿Quieres decirlo al aire? Ever Almeida es para ese tipo de juego. Esa característica. ¿Frontal, dijiste? Sin mucho protocolo. Bueno, pero el famoso piqui no le gusta a Chiqui cuando decimos eso. A veces tenés que tener la pelota. Por eso vuelvo a insistir. No nos vamos a ir a los extremos. Pero a ver, si vos pretendés siempre tener vos nomás la pelota y el partido te exige que sea frontal y agresivo, o de repente ser defensivo, lo que te quiero decir, a ver, para que hacerme entender bien, podés hacer híbrido, ya que está tan de moda, pero no podés ser siempre solamente a nafta y te morís que yo, si no cargo nafta a mi auto, el auto no anda. El partido a veces te exige que vos seas híbrido, papá, que vos le puedas cargar alcohol y nafta o electricidad y combustible. Mira que el Olimpia de Arce. Estoy poniendo un ejemplo. Está bien, Bruno. Está bien que colocas el ejemplo de lo híbrido. Arce no dejó de ser eso. Olimpia elimina a Flamengo siendo frontal. No elimina al Mengao siendo el tiquitiqui. Bueno, ahora fue un partido ya sé, pero cambiando a tiempo, porque todo ese primer tiempo nos pasamos diciendo que tenía que entrar otro 9 contra Flamengo. Cambió y es lo mismo que Berizzo cuando cambiaba, que siempre cobramos Argentina, Brasil, jugaba de otra forma y le iba bien, pero después volvía a lo suyo. Yo creo que es el error de Arce. Y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ya en la época de la selección. Federico, gracias. Lo que vos te quejas, no, ya sé, pero para demostrar que está bien que se exageren las ideas, cuando se debaten ideas, quieras o no, vos tenés que ir a todos los polos, porque si no hay debate, porque siempre la conclusión, lo mejor puede ser híbrido. Porque cada circunstancia, pero sabés que si vos vas a contratar a un técnico como Arce, vos no vas a buscar siempre lo híbrido. Cuando vos buscas lo que quiere Arce, y ahí entonces es difícil no perder la paciencia cuando el extremo tiene que ir acá y el lateral le tiene que ganar la espalda, pero el lateral no se da cuenta y no se va, y el tipo le tiene que gritar. Y no trabaja eso en la semana. Y sí, claro que trabaja, vos sabés bien que trabaja eso, sin haber visto entrenamiento, en el concepto a mí no me siempre estuvo. No, ya sé. Pero vos te das cuenta, yo me acuerdo que la mejor época era Corujo como no era una pareja, pero la gran 7, se veían los movimientos.
en Olimpia en algún momento, aquel que salió campeón, que después se quedó sin nata sobre el final. Pero en este vos te das cuenta de eso. ¿Cuántas veces Chiqui le puteaba a Tucu? Sí. Estoy hablando de jóvenes. Ahí está, a Salazar le mandaba porque justamente no hacía ese movimiento. Pero a los gritos, a los gritos. Pero vos te das cuenta que él no cambia y le pasó en partidos clave como contra Cruzeiro cuando quedó eliminado en la olla, contra Venezuela, donde realmente era como para agarrarle el cuello y jugar a los pelotazos y queríamos llegar con los 20 toques. Entonces, eso sí, el tema de morir con la suya, pero pasa que ahora no tuvo pues nada. Fue tan malo los Olimpia que uno no puede siquiera decir murió con la suya. Porque el Cerro en un momento, cuando pone 2 número 9, le dice a la muchacha, ahí está muchacho, ahí puse 2-9, vamos a jugar más largo. Jugaba con Boselli y quién más jugaba. Y bueno, pero eso es algo que, eso es algo, mi querido Bruno, que ya no lo vas a sacar a esta altura. Yo veo Champions League, transmito Champions League, a mí no me van a discutir. Ancelotti, cuando tiene que tirar centro, lo hace. Déjame joder. Y estamos hablando del mejor técnico, no sea lo mejor del mundo. Junto a Pep Guardiola y no sé quién más. No, que hay cambio. Vos un día tenés que jugar con línea de 3 en el fondo, con 5, y jugar con 5, otra vez con 4. Se vio en el Mundial con Scaloni, por ejemplo, no el técnico, pero que cambiaba 5, 3 a veces, 4 en el fondo. O sea, el fútbol te da la cuestión a cambiar, no siempre en un libreto, y menos si los actores no están aptos para interpretar el libreto que pones, ¿verdad? Llueven los mensajes impresionantes. Licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro, gusto de saludarte, licenciado. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Bruno, para vos, para Federico, para todos tus colaboradores y para esta gran audiencia. Bueno, acá estamos ávidos de saber noticias de Cerro Porteño. Sí. Estamos con Dani Chungo, con Ariel Mareco, con todos los compañeros. ¿Cómo está Cerro Porteño, vicepresidente? Estamos muy bien, concluyendo un año que no pudimos darle la alegría al pueblo cerrista del título, que es lo que queríamos. Pero nuestro primer objetivo en el año fue acceder a fase de grupos, que para los equipos paraguayos grandes es muy importante por lo que representa económicamente la fase de grupos de la Copa Libertadores, el caudal de dinero que ingresa. Cumplimos ese objetivo, después no pudimos, tuvimos un buen rendimiento en ese tiempo, después nos pudimos sostener y creo que en el clausura tuvimos los 5 empates continuados, lo que nos costó el título, pero si queremos ver el lado positivo, Cerro Porteño le pudo consolidar a más de 4 o 5 jugadores en las formativas. Es más, uno fue presentado ayer en San Pablo como un refuerzo rimbombante, ¿verdad? Que esperemos que a Damián le vaya muy bien en el fútbol brasilero. La venta de Damián no solamente demuestra cómo Cerro Porteño sigue generando jugadores de su formativa, sino entramos en una especie de parcería, como ya lo recibimos con San Paulo, donde los dos seguimos teniendo porcentajes sobre Damián. Entonces decía Damián que nosotros creemos y San Paulo también cree, le va a ir muy bien, se va a ir valorizando, como es el caso de Matías Villasanti, verá que salió el mejor volante del fútbol brasilero. Entonces los clubes brasileños tienen muy buena experiencia con los jugadores de Cerro Porteño y eso se demuestra con Damián. Pero aparte de Damián le pudimos consolidar a Fabricio, a Wilder, al mismo Lucas, a Lancito Núñez, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos da pie para encarar el 2024 con mucho entusiasmo y con mucha expectativa. Juan, igual Juan, suena consuelo, porque deportivamente hablando, bien marcaste. El año no fue bueno, ¿verdad? ¿O estoy entendiendo mal? El Cerro Porteño, si no salí campeón el año no es bueno. Claro, el año fue malo, pero tienen el equivalente del premio de lo que significa haber sido campeón, que no fueron, por el tema de la fase de grupos. Este 24, la idea va a ser seguir consolidando a estos jóvenes, que sí termina siendo la parte positiva de este año malo en lo deportivo para el Ciclón, o es tratar de dar ese salto de calidad y tratar de ser campeón después de ya 2 años largos en el que Cerro ha sido vice.
Nuestro objetivo del 2024 es salir campeón de la apertura. Fíjate que para nosotros la Libertadores arranca recién el 3 de abril, ¿verdad? Entonces, porque estamos directos en fase de grupos. Entonces, nosotros desde la primera fecha del torneo de la apertura tenemos que entrar para conquistar la apertura y devolverle esa alegría al pueblo azulgrana que quiere ver a su equipo campeón todos los años. Mira que ese tema lo debatimos acá, licenciado. Estamos con el licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro. Ariel, ¿escuchaste? Porque vos dijiste, no, es la Copa Libertadores. No, que hay que apostar. Nosotros, Sí, hay que pensar en grande los dos. La apertura, tiene que ser prioridad para Cerro. Y los dos hay que tomarlo en serio. ¿Podés charlar y yo con le Juan digo, Carlos y para Petengil? mí están equivocados los dirigentes de Cerro. ¿Cómo quiero que vuelva a dar ultraluz entonces para que armó aquel equipo? ¿Cómo que ese equipazo que... No le falta el respeto hacia el licenciado Juan Carlos Petengil. Espera un ratito. Juan Carlos, pero preguntale. Juan Carlos, pero en serio, entonces, ¿qué el hincha de Cerro tiene que esperar de la Copa? Menos más que sos fanático, hincha de, pero... Juan Carlos, por favor, entonces el hincha de Cerro, ¿qué va a esperar de la Copa? ¿Es para siga participando? No. Bueno, no es como para maltratarle a la gente, ¿verdad? No es ni un maltrato. La prioridad, por eso te explico, ¿verdad? El torneo arranca muy temprano y la Libertadores arranca recién en abril. Para Cerro Porteño, para otro equipo que empiezan ya el 20 de enero a la Libertadores, la Sudamericana, lo que sea, ¿verdad? Nosotros arrancamos el 3 de abril. Para el 3 de abril ya se concluye casi una rueda del campeonato. Entonces nuestra prioridad ahora es empezar el torneo local con todas las fichas, concluir una o dos incorporaciones más, cerrar el grupo de incorporaciones y arrancar el torneo con todo. Y después, una vez que arranque la Copa Libertadores, dedicarnos a full para pasar a los octavos de final, que es el primer objetivo de la Libertadores, que después la Libertadores después del octavo de final tiene una pausa por la Copa América y volvemos recién después de la Copa América a lo que es la Copa Libertadores. El paso a paso entonces. Claro. Claro, pero me parece que la prioridad tiene que ser la apertura, porque hace 4 campeonatos seguidos, ¿verdad? 4 campeonatos seguidos que Cerro no gana el título local, y el hincha de Cerro, como los grandes, no tiene paciencia, ¿verdad, licenciado? Yo creo que es una deuda que tenemos con el pueblo cerrista los últimos 2 años, no haber salido campeones. Por eso reitero que nuestra prioridad número 1 es el 27 de diciembre arrancamos la pretemporada. De ahí empezar la primera fecha ganando, picando en punta y concluir la primera rueda antes que empiece la Libertadores, siendo puntero o pelando la punta para poder arrancar la Copa más tranquilo. Licenciado, ¿hay más refuerzos que van a llegar al club? De los 3 que se anunciaron, estaríamos anunciando uno más entre hoy y mañana, y el quinto, que sería el definitivo, sería la semana que viene. O sea, un cuarto y un quinto refuerzo. ¿Y el cuarto es paraguayo o es del extranjero? Es paraguayo. ¿Y en qué puesto juega el licenciado? Mañana van a saber. Hoy No, ya sé, pero las necesidades que tienen nomás, ¿en qué puesto? Las negociaciones. No es por un tema de no querer contar acá, ni en otros medios, ni en otros lados. El tema es que siempre las negociaciones tenemos que ver los derechos económicos, los operativos, los contratos, el salario, las primas, los premios, todo, ¿verdad? Entonces, si se comenta antes, eso tiende a truncar las negociaciones. Por eso nosotros preferimos concluir, pasarnos la mano, firmar todos los contratos y allá anunciar, ¿verdad? Está bien. Como el caso de estos tres que anunciamos, ¿verdad? Pero este es del plano local, y el quinto y último refuerzo, ¿de dónde sería? Estamos buscando, sería extranjero, ¿verdad? Y el puesto puedes decirnos por lo menos, porque ahí sí ya es más difícil el extranjero saber de dónde va. Un delantero. ¿Un delantero? Sí, un delantero. ¿Pero delantero por fuera o centro delantero? Sería un segundo delantero o primer delantero, dependiendo de lo que estemos negociando. Correcto. ¿Y ventas? Por ahora nosotros creemos que con la venta de Damián ya está concluido, ¿verdad? No
la verdad que no hemos recibido ninguna oferta aparte de la Damián. La Damián se dio, el interés de San Paulo fue genuino, fue desde un comienzo. Se hizo en menos de una semana la transacción porque estaban muy interesados y no hemos recibido nada más, ningún interés todavía por ninguno de otros jugadores aparte que el de Damián, ¿no? Lo de Iturbe, licenciado, ¿está o no está en la carpeta de ustedes? Iturbe es un jugador de Cerro Porteño, surgió en nuestras formativas, es ídolo del club. Le esperamos con los brazos abiertos y en el momento que se dé, se da. Bueno, pero confirmame, ¿están hablando con él? Como le digo a tu colega, Bruno, nosotros siempre estamos conversando con nuestros jugadores, ¿verdad? No, porque él ahora está libre, o sea, con Matías Villasanti, con Miguel Almirón, con... No, pero a Miguel Almirón no le van a traer. Matías Villasanti está en su mejor momento, pero nosotros dejamos de conversar con él y lo vimos crecer desde que tenía 14, 15, 16 años, ¿verdad? No, está muy bien que hablen con los jugadores, pero... Que Diana se va al Parque Azulgrana, lo mismo Omar Alderé, con todos estamos conversando siempre, ¿verdad? Son jugadores ellos son jugadores del club y hoy tenemos un secretario deportivo del club que es Julio Santos, que es el jugador que más partidos jugó en la historia del club Cerro Porteño. Entonces, que siempre estamos en contacto con ellos. Te cambio la pregunta y perdón por la insistencia, te pido mucha paciencia, pero es nuestro trabajo. ¿Agrada en el entorno de Cerro, léase Jubero, dirigentes, Bernay, un probable retorno de Iturbe? La agrada, pero desde el más alto dirigente hasta el hincha que vive en el interior, claro que le agrada el posible retorno de Iturbe. Correcto. Ariel, ¿vos te agrada lo de Iturbe? Me parece un jugador el más interesante de los incorporados hasta ahora. Claro, porque está el 9 que decía el licenciado, Iturbe va a jugar en Cerro. Me contaron que está muy bien físicamente, que la familia quiere quedarse sí o sí, quiere volver, que tiene un ofrecimiento de Racing importante, el nuevo equipo de Costa, ¿verdad? Pero que el deseo de la familia va a primar y él también. Hay que ver si la semana que viene nos lo anuncian. Le quería preguntar, licenciado, si el tema de Jan nunca recibió una famosa oferta concreta. Yo antes de eso no te puedo, usted habla con que está cerrado. Yo te dije hasta que no esté, una vez que estemos cerrados con los refuerzos, vamos a anunciar, no podemos nosotros asegurar eso, ¿verdad? Y lo de Jan, yo te repito lo que dijimos en varias oportunidades, ¿verdad? Jan es el arquero titular del Cerro Porteño, está entre nuestros mayores referentes, es el ídolo de la hinchada azulgrana, tiene contrato hasta diciembre de 2025 y nosotros queremos que esté siempre atento y listo para cuidar el arco del Cerro Porteño. Bueno, está bien, porque tanto se habló aquel último partido, todo, pero la oferta uno mira incluso los medios mexicanos y aparecen otras prioridades para Cruz Azul. Lo de Iturbe no lo decía porque justo hoy me llamó una persona que está cerca circunstancialmente del jugador, compañero de gimnasio, digamos, y va mucho y está muy bien físicamente. En el fútbol, o sea, la liga, lo más en el fútbol, hasta que esté firmado, nada es certero. Claro. Entonces, no, tampoco le pedíamos pasarse la mano, ¿verdad? Pero que asegure. Sí, bueno, entonces van a tener dos contrataciones más nomás, licenciado, porque uno dice, bueno, pues, los puestos cubiertos, ya está Valle para la dupla central con Morel, tienen laterales derechos, están los extremos, si viene uno más se va a ser extremo, y está el delantero. En la media cancha, Carrascal sigue, no se mueve nadie, ¿verdad? No se mueve nadie. No, Damián es la única venta que tuvimos. Nosotros estamos muy confiados en los volantes que tenemos, no solamente Rafa, sino Robert, Wilder, Fabricio, mismo Icho Jara, que está en la lista para la pretemporada. También le tenemos a Alexis, que tuvo destello de creatividad hacia marzo, abril, mayo, después no tuvo oportunidad de jugar. Esperemos que el año que viene tenga la oportunidad de mostrar su talento, y varios otros, pero volante, mediocampista, estamos más que cubiertos con lo que tenemos en el plantel. Licenciado,
Háblenle a Carrascal que se ponga las pilas, licenciado. No es de contar, no es cuestión de hablarlo o no hablarlo. Rafa es un profesional de primerísima Sí, pero nivel. invirtió mucho Cerro. Como toda persona puede tener su altibajo, pero él en los entrenamientos le vemos muy bien. En los partidos que le tocó ingresar de titular, es más, contra Trinidense metió un golazo de tiro libre. O sea, no es cuestión de hablarlo o no hablar, de verdad es que el sistema de juego que implanta Bernal le beneficia a sus características y que él pueda demostrar lo que ya demostró en el 2022, ¿verdad? Que estuvo en su nivel más alto. Licenciado, a modo de aclaración, la Red Globo publicó que la operación de Damián Bobadilla se hizo en $2 millones por el 60%. ¿Eso es correcto? Vos sabés que, Bruno, nosotros no podemos, firmamos contratos de confidencialidad, de esto, lo otro, y tomamos muy en serio esos compromisos, ¿verdad? Pero en el balance pues va a estar eso, licenciado, a fin de año. Pero tanto todos ustedes como cualquier socio del Club Cerro Porteño, el 30 de marzo, cuando se haga la asamblea en marzo, va a tener en el balance, va a figurar el monto por el cual se hizo la operación, ¿verdad? Pero nosotros no podemos divulgar eso por los contratos de confidencialidad. A mí me encantaría decir, ¿verdad? Pero lastimosamente no puedo. Pero sí te puedo decir que es una suma muy importante y que lo más resaltante es la parcería que hacemos con el San Paulo, ¿verdad? Claro, eso me parece muy interesante. Entonces, ellos tanto confían en el club y nosotros confiamos en ellos que nos vamos juntos en el jugador. Para cerrar, licenciado, Nacional y Luqueño quieren a Daniel Rivas. ¿Él podría salir? Daniel Rivas yo creo que ya tiene acordado para empezar en Nacional. Ah, ya cerró con Nacional. Ah, muy bien. Lo último, Cardoso Lucena descendió con Colón. ¿Él vuelve a Cerro? Yo creo que Pica tiene contrato hasta el 30 de junio con el Colón de Santa Fe. El contrato no preveía un retorno en cuadro de descenso. Pica es un jugador que nos dio muchas alegrías, al cual le tenemos mucho cariño y aprecio, y tanto la dirigencia como el hincha cerrista. Así que por el pronto él debería tener contrato en Colón, ¿verdad? O sea, no retorna entonces a Cerro. Y tiene contrato en Colón. Ok. Lo de Manolo Jiménez hizo su trabajo, era lo acordado, y termina de esta manera yéndose. Lo de Manolo Jiménez fue una grata sorpresa, un profesional con su trayectoria, con sus conocimientos, vino y nos dio una mano muy buena en todo lo que fue las formativas, ¿verdad? Justo encima Víctor pasó de coordinador formativa a dirigir el plantel de primera, entonces ahí más todavía nos ayudó, y la verdad que nosotros nos llevamos un recuerdo muy lindo de todo lo que él nos pudo aportar, y él, por lo que escuché, que estuvo declarando entre ayer y anteayer, lleva unos recuerdos muy lindos del club también, ¿verdad? Sí, así lo escribió en su cuenta de Instagram. Licenciado, muchísimas gracias por el tiempo, por las explicaciones. Muy importante tener contacto siempre y conocer información de primera mano para que el pueblo azulgrana esté enterado de lo que pasa en el club. Gracias, licenciado, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Bruno, a vos, a Dani, a Federico, a todos. Desearle una feliz fiesta, feliz Navidad. Yo sé que ustedes continúan su trabajo la semana que viene, así que no tienen vacaciones, pero que puedan pasar muy bien, y a esa audiencia también azulgrana que nos escucha, que le escucha siempre, desearle unas felices fiestas y que tengan confianza, tengan esperanza. El año que viene va a ser un año ciclónico. Ariel, ¿escuchaste? ¿Escuché? Año ciclónico. Me imagino. Está muy bien. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias.
Un abrazo. Licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente del Cerro Porteño. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. ¡Sí se puede! Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrar los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, 12:59 minutos. Nuestro verano parece que impresionante. Bueno, ¿por dónde seguimos, muchachos? Interesantísima la nota con Petengil. Veníamos debatiendo lo de Olimpia. Y creo que también se conectó cuando citaba lo de los juveniles de Cerro. Dijimos, como premio consuelo, todo bien. Y ahí reconoció y también dijo, todo bien con lo de la Pero Libertadores. además no fue algo, digamos, programado, sino fue producto de la necesidad y de la circunstancia, porque, Claro. porque muchos jugadores fueron echados o sacados del club cuando el campeonato ya estaba en marcha. Claro, o sea, por eso hace rato en el acalorado debate... Fabricio no antes jugó porque ya no está Lucena. No. Núñez juega porque no estuvo Porque más, Piri Amota nunca se recuperó así. Alberto Espínola, se fue Patiño. No, pero por eso. Rivas arregló con Nacional, el lateral izquierdo Dani Rivas. Y hace rato vos le preguntaste lo de entre Nacional y Luqueño, ¿verdad? No, yo le pregunté. Claro. Y ya ¿Y a me dónde confirmó se que va a va? Nacional. Y por eso. Y ahora se va al lateral de Nacional, que era muy pretendido, Román, que es muy bueno. Incluso se habló en un momento que lo quería Cerro a Román. Y Román puede ser... Porque Rivas es menos que Román. Román
¿Y si es tipo trueque? Porque viste, te dijo que el quinto es de acá. Pues Román es bueno, ¿eh? Es bueno. Es bueno, Y entre bueno. River y Román Tiene buena estatura. Es alto, tiene- tiene buena posición tiene- y la y pegada. tiene buena pegada. La pegada es muy buena. Él es el dueño de los tiros libres. Sí. A veces se le va un par de expulsiones, Pero pero... el Cerro, Ariel, Federico, es entre hoy y mañana anuncian. Yo creo que ese es el de Iturbe. El quinto. No, el cuarto. Ah, claro, el cuarto, o sea, el Y- penúltimo. Y el quinto es del extranjero. Bueno, entonces no es Román. No. Estamos, pero ¿a dónde se va Román? Y Román no puede ir a Olimpia. Y Pero ya que él pidió está lateral para- el izquierdo. Libertad no necesita pasa, lateral, ¿verdad? lo que pasa es que en Cerro si se va arriba, solo Arzamendia. Hablando de... Y mira que Cerro sí tiene garantizado jugar doble competencia. Que Olimpia tiene que ganarle a Meliano el partido único para tener doble competencia. Y lo que nos dijo su vicepresidente. Claro, el objetivo debe ser el torneo local. El fixture también ayuda para que se metan con todo en el plano local, además de esa sequía. Y por eso en ese debate, o sea, a los juveniles, entre comillas, o a los jóvenes de Cerro se los mira con otros ojos, porque en ningún momento a esos jóvenes el hincha de Cerro le reclamaba o le exigía que sean los que sean dueños del equipo para campeonar, porque ellos justamente juegan a lo que decía Ariel, y ya cuando Libertad estaba a 20 puntos. Cerro contrató a Miguel Benítez. Dice, mira compañero, para cubrir el cupo lateral izquierdo. Y lo que dice Wilson es que Román es de Aldo Civi de Mar del Plata, dice. No, yo no sabía, ¿eh? Tiene que volver a Aldo Civi, al equipo de Mar del Plata, el Tiburón. Y Ropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Y Ropar es calidad y Ropar es Paraguay. Y Ropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedad. Con el sello de garantía de base. Llegó la Feria Aguinaldo a Guaira Pisos hasta este sábado 23 de diciembre. Mega descuentos en las líneas de porcelanatos, cerámicos, griferías y losas sanitarias, muebles para baños y mucho más. Visita cualquiera de nuestros 6 locales y seguiros en las redes como Guaira Pisos Sanitarios. La magia de la Navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate marmolado veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven juntos, vamos a crear. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Vení al Shopping Mariscal y celebra esta temporada mágica, acompañada de la mejor gastronomía y experiencias únicas que inspiran el corazón. En cada gesto, en cada abrazo, en cada regalo, sentimos la Navidad. Hoy, atención, grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Con Visión Banco, aprovecha todo el año este beneficio en la capital del
verano, 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones en todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. Me dice un amigo del WhatsApp, Fernando Román y Sergio Mendoza de Trinidense fueron los mejores laterales izquierdos de la temporada pasada. Tiene razón, sí. Zavala también lo bien, ¿eh? No, que Matías Espinosa. Por favor. Sí. O es una lista que hacemos sacando Libertad, porque... es el mensaje del amigo del WhatsApp. No, ya sé, pero yo creo que habrá sido una omisión como me pasó a mí con lo de Miguel Benítez, ¿verdad? O sea, Cerro contrató a alguien de un perfil tan bajo, al segundo suplente de Guaraní, que también yo decía nomás porque cuando acá estábamos con el torneo acabado y decíamos, vamos a hacer el tema del mejor y uno decía, poné nomás el equipo de Libertad. Si tuvo el mejor arquero, el mejor goleador, el mejor y en el caso del lateral izquierdo, tanto Mendoza como Román tuvieron un muy buen año, un muy buen semestre, pero no se puede ignorar que Matías Espinosa en este semestre se convirtió en jugador de selección. Podemos habilitar, yo creo que acá van a haber dos temas, Olimpia y Cerro. Amigos del WhatsApp 0972730730. A ver, mi querido Edgar. La prioridad en Cerro ya está bien definida. ¿Eh? La prioridad en Cerro ya está bien definida, digo. Sí. No le gustó al Juan Carlos lo que dije, pero... Y yo creo que vos te equivocaste. Porque vos dijiste la Copa Libertadores y te dijimos con Chuni y con Federico, no, va a ser la apertura. Está bien. Entonces... No, yo creo que, ¿sabes qué, Petengil? Que no significa que vos, a lo mejor la mayoría no es criterio de validez, no es que la mayoría tiene la razón. No, fíjate cómo nos va como país, ¿no? La mayoría de los votos a dónde nos llevan, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que te dice Petengil, ayer también se dio con el jugador. Sí, ¿sabes lo que pasa, Se sintió Ariel? maltratado por vos como ayer el jugador Aquino, lo que le dijo ayer a Benítez. Benítez. Que le dijo, si ya no te refieres, ya no te refieres. Pero ¿sabes qué? En el caso de Ariel, yo no creo que Ariel lo haya hecho con mala intención. Ni ayer ni hoy. No, pero ¿sabes qué? Sana sugerencia, Ariel. El tono de hoy, ¿verdad? No, lo que pasa es que vos le hablaste a Juan Carlos Petengil como si hablaras a uno de nosotros. O sea, con esa comodidad. Y el que está del otro lado, o sea, quieras o no, claro, el entrevistado... Ariel se dirigió a nosotros. Claro, es como, volvé Ducheló y esa cosa. Entonces, esa es muy de nuestra charla, es muy más es un sello nuestro. Entonces, del otro lado, el que no sigue ese juego... Es decir, no me trate mal, tampoco es para maltratarte, dijo. Sí. No, y quieras o no, Cerro viene de 2 años complicados a nivel internacional. Para el oído del hincha de Cerro es una noticia muy pésima. Vamos a ver qué dicen los amigos de WhatsApp. Y el Olimpia, para mí es demasiado pedir 8 jugadores, lo que pidió Chiqui. Y debatimos Olimpia también, está lo de Cerro. ¿Está bien? Vamos con los amigos del WhatsApp, por favor. A ver. Bruno, ¿hasta cuándo van a quedarse callados contra la dirigencia de Cerro y decir la verdad? Hay que criticar a la dirigencia de Cerro, Bruno. Cada año fracasa. Y ustedes no, parece que no quieren hablar del tema. Hay un negociado ahí, los empresarios meten manos, ¿le interesa o no el club? ¿Qué es lo que... Hola, Radio Cardinal, más violarte Bruno, yo no sé si es cuestión de negociado de los dirigentes con los empresarios para traer supuestamente jugadores de clase A, ¿verdad? Pero las veces, por ejemplo, que Cerro, Guaraní y Olimpia inclusive en estos últimos años trae jugadores menos reconocidos de Argentina cuando siempre salieron bien y al final inclusive pueden vender. Yo no sé cómo es que nos miran la B Nacional de Argentina o clubes de media tabla para abajo donde hay buenísimos jugadores en Argentina para traer a Paraguay. Ahí siempre estuvo el negocio. Yo no sé por qué son tan reacios los clubes en hacer eso. 0972730730. Estamos con los amigos y las amigas del WhatsApp. Buenas tardes, señores. Ahí te marca la pauta de la mentalidad del dirigente de Cerro. Muy tibio el licenciado Petengil. Prácticamente no pretende nada para este próximo torneo. La verdad que es una pena que un club tan grande como Cerro sea
manejado por dirigentes tan tibios. Y la prioridad tiene que ser el campeonato. La primera rueda nos va a dar la pauta si merecemos estar en ese torneo o nos vamos como siempre solamente a participar. Está bien, Bruno, que pida 8. No creo que sean 8 titulares. Son los lugares donde él digo que necesita que se compita por el puesto, ¿verdad? Y está bien, que pida 10, 12 también si quiere. Claro, pero espera un rato. Claro, Olimpia nada en dinero, no es así. Cardona, el presidente se está desangrando, moviendo, trabajando y no es tan fácil. No hay plata en Olimpia, hermano. Por eso nomás claro que sí, si podés, si tenés, pero Olimpia tiene deuda, no tiene deuda y tiene que contratar y pagar. Nadie te viene gratis a jugar. Por eso nomás yo decía lo de la cantidad. Nada más que por eso. Nuestro equipo, estamos conformes con nuestro equipo, hicimos una buena campaña y acá tenemos, ese fue buena campaña. No, así no. Bruno, llamé a Chiqui, hace para hablar con él, habló por radio 1 de marzo, habló por Ñanduti, por ZP9, Canindeyú, por la 1080M. Bruno, ahora reconoce, Bruno, lo que hizo en su momento Cáceres cuando llegó a Olimpia, y ahí sí que no tenía jugadores, ¿verdad? Y todo lo que logró y los campeonatos que consiguió. El último gran equipo que jugaba algo era el Olimpia de Cáceres. Y ustedes mismos también, Bruno, otra cosa, ustedes mismos demasiado le sobrevaloran a Chiqui Arce. Ese es el técnico paraguayo más sobrevalorado y que más oportunidades tuvo donde se fue, incluso en la selección. Después a todos los demás ustedes le machacan ya, pues Arce no sé qué tiene, o habla demasiado bien, o qué es lo que siempre le defienden ya. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 20% de descuento más 15% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Bruno, decime una cosa, Bruno. ¿Quién picó el empresario exitoso que mete plata en el club? Hace 20 años está y hace que cada año pierde. Más, ¿a quién le picó el anajo de estos zapatos, Bruno? Pregunto nomás. Buenas tardes, Bruno y audiencia. ¿Cómo te va? Lastimosamente, los clubes grandes de nuestro país no tienen ambición. Nadie, por ejemplo, sueña con ganar una Copa Libertadores. Pero soñar de verdad, no soñar con la fe. Soñar invirtiendo, gastando. Ya nadie está en el club por amor. Todos están por amor, pero al dinero, al bolsillo. Lastimosamente. Tenemos la mente de perdedor, mente chica. Pregunta libre. Bruno, ¿por qué los equipos brasileños? Sale bajo tu audio. Buenas tardes. Es poco para mí, que es poco, o solamente 8 refuerzos que pida Chiqui. Él no puede pedir 8, 10, porque la campaña del año pasado dijo es como para pedir 20 refuerzos. Y el problema económico no es problema de Chiqui. Olimpia tiene que ver los recursos y traer los refuerzos. Yo creo que el problema de Olimpia no es que quiera contratar 8 jugadores. Hoy su problema es los jugadores hoy se quieren ir a jugar a Olimpia, en vista que hay casos de jugadores que no cobraron durante todo el año. Ahí está la dificultad de contratar. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Hola, Bruno. Es necesario pedir 8 jugadores, bueno, no sé para qué tantos jugadores. Hay que mirar más a la formativa de Olimpia. También necesita de un buen central, de un creador y por ahí un lateral derecho.
no sé para qué tantos jugadores, después termina en la nada, demanda sobre demanda. Un abrazo. Bruno, ni en no hay plata en Olimpia, Catupico. ¿Y dónde veo lo que hay tanta plata, a excepción de Libertad? Libertad veo en la plata porque vuelve a oír la Oca. Bruno, ¿qué tal? Bruno, en su momento habías dicho que iba a haber más poda en Olimpia, que iban a haber más jugadores, que iban a estar saliendo. Hasta el momento no hay nada sobre eso, Bruno. No. Yo creo que la cantidad de jugadores que van a venir a Olimpia, si se llega a habilitar la contratación, Bruno, yo creo que es razonable esa cantidad, porque este año fue lamentable, Bruno. Comenzamos con el pie izquierdo ya, cuando el dirigente más joven de Cerro Porteño, que apenas está haciendo sus primeras armas, te sale y te dice que tiene un plantel competitivo, cuando te quedaste a 20 puntos de Libertad, que no pudo competir siquiera contra ningún equipo brasileño a nivel internacional. Si es que cree él que vamos a hacer algo internacionalmente con este plantel, está muy equivocado. Y seguir trayendo jugadores acabados como Boselli, Moreno Martín, Larry Baby, Edo Valdés, Carrascal, etcétera, etcétera, va a seguir siendo un error. No sé también si es un error, a lo mejor es un negociado de estos tipos. Y nuestro vicepresidente, el mismo reflejo del presidente, tibio, muy tibio, no dice, Ariel le dijo algo como un hincha común que le va a decir y él ya se enojó, le dice la realidad nomás. Por eso es lo que esos jugadores, nuestros jugadores son tibios también dentro de la cancha. Carrascal, le hablaste de Carrascal, Bruno, ¿qué te dice? ¿Verdad? No sé, con mucha tibieza, lastimosamente nuestros dirigentes de ser. Qué pucha, Bruno, será qué livianos son con el oficialismo. Ahora Ullón, Recalde, le tirotean con todo. Qué pucha, estamos cansados los socios de Cerro de esta gente y con la complicidad de los periodistas. Pero ellos mismos se impugnaron entre ellos y otro se bajó. Y cuando llegan las elecciones no se ponen de acuerdo, igualito que el Partido Liberal es de Efraín Alegre. ¿Qué culpa nosotros tenemos ahí? Y ustedes son los que se van a votar, no votamos nosotros. Nosotros lo que hacemos es hacer la cobertura ese día y deciden ustedes, votan ustedes. Sinceramente te digo. Disculpame, hermanito querido. Hola, Bruno, ¿qué tal? Limpia la cantera, hablando nos vemos ahí aunque sea 2 o 3 jugadores míos al año. Bobico, Lagasto, Pepe. Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alguien de buen corazón me puede venir a ayudar, por favor. Necesito empujar un colectivo que tiene que arrancar acá para el 2024, ya sí o sí tiene que empezar a trabajar. Línea 60 es. Demasiado sencilla la solución para Olimpia, Bruno. Se le tiene que alzar a los jóvenes, a los de la reserva, a los de la sub-23, sub-21, gente que tenga hambre de gloria, hambre de triunfo, y vas a ver que van a llegar mucho más lejos que todo. Se trae siempre jugadores formados, todo con su maña, herea, y un carajo no producen para la institución. Después como fue Domingo, cómo fueron todos esos jugadores que se trajeron en época de Trovato y se terminó pagando un montón de plata por ellos. Bruno, lo que pasa es que el dirigente de Cerro, Petengil, es realista nada más. Él es realista, él sabe que una vez más Cerro va a terminar mal, ¿verdad? En la Copa Libertad, como siempre. Y hay que entenderle a Ariel también, porque su deseo es como hincha, y el hincha de Cerro es ganar unas Copas Libertadores, ¿verdad? Olimpia necesita sacar todo el plantel y traer nuevos jugadores, empezar un nuevo proceso ahí. Tú ya traes a nadie de jugador, ¿verdad? Bruno, Zapac no pretende nada, no pretende la Libertadores. Él le gusta vender jugadores jóvenes. Año Gatú, llegamos a La Plata. Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenas tardes. Si Cerro y Olimpia no se arma su equipo, Libertad no le va a perdonarle
2024. Tenés por seguro eso. Libertad no le va a perdonar a ninguno de los dos. Hola Bruno, ¿cómo andás? Buen día a todo tu grupo también. Esa gente que se queja mucho, yo también me quejo, pero esa gente que se queja también por el Club Porteño, ¿por qué no saben votar? Que exactamente, vos acabas de decir eso, no saben votar. Nadie otro tiene la culpa más que nosotros los socios. Así nomás es. Desastre los Zapag, será desastre, le trae a un jugador con 2 roturas de ligamento, o sea, increíble que no juegue en Guaraní. Desastre, Cerro. Ellos siempre venden al Mirón, venden a los Romero, Junior Alonso, Bruno Valdés, y nunca mejora. Ahora un paquetazo siempre, y ahora la misma historia. Bruno, lo de Romaña a Olimpia es imposible. Este año jugaba en Olimpia porque a Olimpia le salía gratis, su club le estaba pagando su sueldo y todo eso. Pero si Olimpia tiene que pagarle su sueldo, es imposible porque gana mejor que muchos jugadores de Olimpia, prácticamente como jugadores de Libertad. Y Olimpia no tiene para pagar ese monto, y mato allá por él. Nosotros nos votamos ahí, Bruno, pero ustedes no dicen nada. No le tirotean a Zapag. Cualquier cosa, Cerro se elimina de la Libertadores, más cadáveres. Y por algo, Olimpia se elimina de la Libertadores, como le echan mierda a todo. Bueno. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, María Auxiliadora, Barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en Barrio Monte Alto. Cuotas de solo 290,000. WhatsApp 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces Sociedad Anónima. No te olvides, promo Kenton. Atención, señores. La promo, no es de Kenton, perdón, Kumo Tire. Sí, menos mal es la misma familia, ¿eh? Sí. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo. Cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo. Mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Ya sabes, comprando 3 te llevas una cubierta más. Kumo Tire, respaldo Chacomer. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50,000 guaraníes. Conexión total con personal. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte activa su acción analgésica y antiinflamatoria. Te brinda alivio cuando más lo necesitas. Ello Pishupe Quitadol. Imagina un año sin cuotas de seguro médico. Con salud protegida adquiriendo tu plan, participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contactanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promoción. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. La justicia europea da la razón a la Superliga de Madrid y el Barça frente a UEFA y FIFA. La máxima instancia administrativa de la Unión Europea señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de posición dominante en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de Fútbol. Con esto se abre la ruta, el camino, para que paralelamente se haga otra competición europea a nivel de clubes sin la participación de la UEFA y la FIFA. Esto sería el rival de la Champions. Sí. ¿Verdad? Sí, para entender así sí. Prácticamente nomás. Y más que rival... Con mayor practicismo, digo. Y yo creo que no pueden convivir los dos. Uno va a morir. Por eso ahora están saliendo todos los clubes europeos que no son Real Madrid y Barcelona a decir que ellos están en contra de la Superliga
Habló Infantino, habló Ceferin, FIFA y UEFA, porque quieras o no, es una victoria para Florentino Pérez, y que tiene razón. Sí, vamos a hablar allí. Por eso, a diferencia de hace 2 años, la Superliga no aparece como algo tan elitista como aquella vez. Ellos ya hablan de un torneo de 3 divisiones con 64 equipos, 32 del fútbol femenino, y coincide con la Champions, que desde el año que viene va a cambiar de formato. Es como diciéndole, es la misma cosa. La diferencia es que en una competencia el dueño es UEFA y en la otra queremos ser nosotros los clubes. ¿Cuánto es de esta... ¿Cómo se llama la liga? La Superliga. La Superliga. 64 en 3 categorías. En 3 categorías. Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, como está diciendo Dani, la Premier League ya rechazó. Claro. Ahora se sumó el Bayern, el Borussia y el PSG. Le dijeron que no. Y en España todos los equipos van a salir con una camiseta que dice gánatelo en el campo. O sea, hay que clasificar al torneo. Digitado. La liga en sí... Entonces ya hay una reacción fuerte que hace que no. Vamos a correr el tema. Claro, la liga en sí sacó un video. Ellos ya tenían y para preparado. no colisionar con la UEFA y la FIFA, ¿verdad? Ya las reacciones de... No, pero lo que pasa es que si esto tiene éxito, también se mueren las ligas domésticas, más allá de lo que dicen. Claro, por eso el tema de la Premier fue la primera. Por eso yo no sé si deliré esta mañana, pero yo me acuerdo que Trovato participaba en una Superliga Sudamericana. No, o sea, se había armado lo que sería el equivalente del ECA de ellos. ECA pero de verdad que era más o menos esa la idea, con Peñarol, Nacional... De hecho, 4 reuniones por ahí. Cerro Guaraní, Olimpia, eran los equipos paraguayos, pero Boca, eso... River, Peñarol, Nacional, pero estaba muy cerca de Donofrio. Claro, y casi siempre esas reuniones es para convencer a Conmebol, danos más plata, ¿por qué? O si no... Lo que pasa es que acá Florentino va en serio, no es hacer dando más plata, sino que espera, yo puedo hacer el mismo torneo. Y lo que dice el fallo es, saquemos toda la parte romántica del fútbol. ¿Qué es el fútbol? Es una actividad económica. ¿Y quién es el que decide esto? Y dicen FIFA y UEFA. ¿Y quiénes son FIFA y UEFA? Y le cuentan la historia. Bueno, pero FIFA y UEFA entonces es el actor dominante el que le dice ya que si vos jugás eso, si vos te armás tu propio negocio, yo te voy a castigar, y ellos son los dominantes. Y lo que dice el fallo de hoy es, ellos están abusando. No le está diciendo, bueno, armás ya tu Superliga. Lo que está diciendo es, lo que FIFA y UEFA están haciendo está mal. Y allí prácticamente... Claro, es una decisión jurídica, no es que ya se va a producir esto de lo de Superliga. Pero pero sí la habilita. La decisión jurídica lo que le dice es, está mal lo que está haciendo FIFA y la UEFA. Y lo que ahora FIFA y UEFA van a decir es, van a apelar al romanticismo. De decir, no, pero nosotros queremos proteger esto. Por eso hoy... Ceferin salió y dijo, perfecto, hagan su Superliga de 2 equipos. Cerramos. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Y para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Con Sueñolar encontrás el regalo de Navidad para quienes más querés y con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú. Llamanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar. Sueñolar, sentí tus sueños. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el año 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Hablamos con Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro Porteño, que afirma que prioridad va a ser el campeonato Apertura. Nuestro objetivo del 2024 es salir campeón de la Apertura. Para nosotros la Libertadores arranca recién el 3 de abril. Entonces nosotros desde la primera fecha del torneo de la Apertura tenemos que entrar para conquistar la Apertura y devolverle esa alegría al pueblo azulgrana que quiere ver a su equipo campeón todos los años. ¿Hay más refuerzos que van a llegar al club? De lo que los 3 que se anunciaron, estaríamos anunciando uno más entre hoy y mañana y el quinto que sería la semana que viene. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo será el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro, porque nuestra calidad merece ser probada por todo el mundo. Pilsen, recién hecha desde 1912, pronto en Europa. Por todo diciembre en Inverfin encontrás hasta 70% de descuento en productos seleccionados y más de 2.000 millones de guaraníes por tus compras. Aprovecha la promo y renova tu espacio como más te guste. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, ¿cómo estamos con los otros clubes, muchachos? ¿Vos? Porque se mueven los otros, ¿eh? No es tan masivamente, pero ¿cuál es el club que más está reforzando ahora? Yo creo que está entre Guaraní. Guaraní, sí. En materia de volumen casi siempre son los de que vienen de la intermedia, por una cuestión lógica, ¿verdad? Pero después, y Guaraní con lo que ayer dijimos de Mansur, que fue el último que viene del ascenso argentino. Audio WhatsApp al aire, por favor. Bruno, ¿será que pueden hablar del tema de Botellón en Real Madrid? Si es que pudo hablar con Angelotti y qué otra actividad está haciendo allá. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, vos decís que se les dé oportunidad a los jóvenes, que aprovechen, que se les tenga paciencia. Y igual que muchos ahí que escucho que están opinando. Pero yo te puedo asegurar que se le da oportunidad, 2, 3 partidos no funcionan, van a ser los primeros en pedir que se le quite. Eso ha sido así siempre. En los clubes grandes es difícil hacer procesos, eso está demostrado. Y en los clubes grandes lo que se puede hacer es 1 o 2 jugadores jóvenes, pero con jugadores ahí que estén rindiendo alto, para que le puedan arropar y acompañar. En Libertad pasó eso con Enciso y compañía. Tenía jugadores que los arropaban ahí, que estaban rindiendo alto. Porque si a chicos le pones en equipos que no rinden, va a ser muy difícil. ¿Cuántos años estudia periodismo para hacerle la consulta que ustedes le hicieron a Petengil? ¿Cuántos años uno tiene que estudiar así? Ustedes no se jactan de ser representantes del pueblo, que le van a hacer la consulta que nosotros queremos hacerles. Y ni una posibilidad no existe eso. Nosotros jamás íbamos a hacer una pregunta tan perenía así. Prácticamente le pusieron bandeja roja y le comenzaron a lustrar los zapatos a Petengil. Yo ya no entiendo más, ¿no? ¿Y cuál, a ver, que envíe, por ejemplo, cuál sería su pregunta? ¿Cuál sería, por ejemplo? Yo con todo respeto, quiero que me envíe otra vez el mensaje. ¿Qué, por ejemplo, le quiere preguntar al dirigente de Cerro? De todo un poco le preguntamos. Hasta se enojó en un momento dado con Ariel. Le dijo, pero no me maltrates así. No sé. Qué difícil. Bueno. Buenas tardes, ABC Cardinal, Bruno. Bruno, Baico, Cerro Sayegui, imagina chiquiarse silla de mare, así como le hiciste al emperador Cáceres.
Olimpia o un nuevo Aguirre para venir a Olimpia o qué. Y tranquilizana, Bruno, o sea, darle el tiempo al tiempo será. Presidente de cada chica, 107.1 Ciudad del Este. Bueno, chao. O sea, desde este año, ¿verdad? Pues, año pasado, pues ya digo, pues ya está terminando pues, el año. Pero vamos a ver, arranca él con sus jugadores pedidos, con la pretemporada. La pretemporada. Sí, muchos lesionados, me imagino. Sí, como ojalá que tenga paciencia, tolerancia y que trabaje con los jóvenes y así, nada más. Que le dé más oportunidades, bueno, opiniones nomás son. ¿Qué tal, Calinal? Con todo el amor y respeto le tengo una emisora de escucha hace 100 años y el cariño que te tengo, Bruno. Tanto la soberbia que número uno también está mal, Bruno. Chiqui Arzo ahora ya habló en toda la radio, hasta radio comunitaria que ya habló, y con usted todavía no, Bruno. Y yo sé que vende mucho esto también, así que un poquito más humildad nomás, Bruno, creo yo ahora. Aunque van a decir lo contrario, pero eso para mí que falta un poquito más, Bruno. Pero nosotros nos decimos toda la hora que somos número uno. Y mira que la última medición, o sea, todo el año lo ganamos, según Ibope, ¿verdad? Ibope marca Asunción y departamento, 7 ciudades del departamento central no más. Mira si es a nivel nacional la medición. Nosotros no decimos toda la hora que somos número uno. Es más que yo recuerdo, creo que 2 veces habré dicho que la medición de Ibope, nada más. No decimos. Y si Chiqui habla en todas las radios, está bien, claro que está bien. Con nosotros hablará también en su momento, qué sé yo, no sé, en conferencia de prensa. No cambia mucho eso. Se respeta, claro, si él habla en todas las radios, está bien, pero nosotros no le llamamos, nosotros preferimos el debate, después hablamos de Cerro, o sea, cada uno hace el programa que quiere. Y el oyente nos está escuchando a nosotros, ¿verdad? O sea, que por algo que nos está escuchando, ¿verdad? Claro, estaba muy intenso e interesante el debate. Nosotros no hacemos lo que la mayoría hace, pues. No, ya hablaremos próximamente con Ángel también. Y seguramente, no estamos cerrados a hablar, si tiene pero... humor también para eso, ¿verdad? Sí, hay que ver también. Salvo que esté enojado que con nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué estaría enojado con nosotros? No sé, porque a veces puede... No sé, por una crítica, qué sé yo. No creo. Pues ya habrá aprendido, él ya está muy... No, sí, hace poco le trató de ponzoñoso a un colega. ¿A quién fue? ¿A Johnny? Pablo Coronel. Sí. Se va a Juanma la última temporada en el Cerro también. Pregúntale si a Juanma tomaba mal. Por más que Juanma le preguntaba sin ninguna segunda intención. Son los mejores, Bruno, carajo, dice acá un oyente. Bien ahí. La falsa idea de la humildad del paraguayo. ¿Quién vio trabaja para perder y no para ser número uno? Felicidades, Bruno. Vayan para adelante. Quipio, humildad. El humilde ni gana lo mínimo. El paraguayo quiere seguir siendo humilde. Salud para Ángel Roga, sí, ahora mismo está así en Twitter también. Sí. Ángel, no, eso es... le triplicamos siempre el número a los muchachos. Sí. Y a algunos le cuadriplicamos. No, yo le digo Ángel. No, pero yo no me... Vos completar la oración. Yo no me ya completo. Claro, el ahorcado. ¿Sabe por qué? El ahorcado, yo puse así. ¿Sabe por qué, Berico? Sí. Por el último mensaje, esa es la falsa humildad también. Hay que decir la verdad. Somos los número uno, gracias a Dios, y a los oyentes. A los oyentes. Por más que nos puteen, que nos... Ella, por todo ejemplo. Allá por Navidad y Año Nuevo, ¿será que no nos vamos a abrazar con algunos? Vamos a llorar juntos, un año, El vendedor de banana en Avenida Perú. ¿Qué pasó, Federico? Y le llamo así, trae 2 docenas de banana. Le doy la plata rápido, arriba de la camioneta, así todo en movimiento, ¿verdad? Un chico de unos 16 años por ahí. Y me escucha la voz y me dice... Vos salís en la tele, me dice. Vos sos periodista deportivo, me dice. Sí, yo sé, vos estás con Bruno, saludame a Nichón. Le envío un saludo a toda esa parte de Perú, en la mitad entre Rodríguez Francia y Eusebio Ayala. Exacto. Ese no es la del Club Guaraní. Petirosi. Petirosi. Sí, no, Perú es donde están todos los puestos y vos compras por ahí las cosas ahí en movimiento. Sí. Porque va a paso de hombre el vehículo. Entonces tenés tiempo para darle y bueno, un saludo para el chico para el joven, ahí del puesto de venta de banana. Bueno, pues tu voz también es inconfundible. No, la otra ¿Sabes quién te imita toda la mañana? ¿Quién? Jorge Esteche. Pero Jorge, yo tengo... Y me habla como vos.
A mí me invitaba, aparte de Aspar, Chipi me invitaba bastante bien. ¿En serio? Ricardo F. también. Ah, mira. Y Gustavo Vargas, el otro cuando estaba en Libertad. El otro mellizo, el mellizo... Yo medio te saco también, Federico. Sí. No, varios son. Bueno, está bien. Tranquilo. Jorge Teche siempre dice la misma palabra. Te estoy yo diciendo. tengo la invitación, sí. Te estoy diciendo. No, eso no. Eso fue Vamos, tranquilo. Dale, vamos. Mira que hay varios invitados acá, ¿eh? Hay varios invitados en el mundo del... ¿Invitados? Invitados, sí. A mí me invitan también. ¿Ah? ¿En serio, Federico? Claro. Yo no sabía. No sabía. Seguro que no sabía. Seguro de ser Nico Sosa, seguro. No di nombre. Ese mitad y mal educado a traer. Bruno, déjate de joder, renunciar al periodismo. Tener una vida privada de desastre, una vida privada de desastre. Es cañona, Bruno. Andeo Federico te causo, es joven de donde arriba cauiga. Mira cómo se expresa. Un Mi gran vida valor, privada. Te voy a decir algo para que vos sepas, pero voy a decir por última vez porque no publiqué ni me interesa ni nada. Esa publicación en la que vos te referís de mi vida privada, que a vos no te interesa dónde yo pongo mi pájaro, así te voy a hablar. Esa persona se fue al Poder Judicial y reconoció que intentó extorsionarme y está, cuando quiera te muestro la carpeta. Y tuvo prohibición de salida del país 3 años y cada mes tenía que irse a firmar el libro en el Poder Judicial y reconoció él mismo, hizo juicio abreviado. Así que cuando hables, no hables al pedo. Y gracias a Dios tengo una vida muy tranquila, privada, con mi familia y con quien se me cante los huevos voy a hacer mi vida privada. ¿Escuchaste? Y si Federico quiere chupar, no es tu problema porque vos no le comprás la cerveza. Vos lo que sos es un amargado y se te nota cómo habla que sos un resentido, que estás debajo de un mango rascándote los huevos. Chau. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Sí, ¿por qué llega Navidad, Año Nuevo, y se moquetean en la calle y todo? Vos sabés que los videos comienzan cada vez salen más videos. Se moquetean, se acelera la gente. En el tránsito no tienen o sea que paciencia, el tráfico crece. Es increíble. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y dónde está el espíritu navideño? Y nervioso Paulo, ¿dónde está? ¿Será? ¿Vos crees que ya se cobró aguinaldo o no se cobró todavía el aguinaldo? En muchas partes sí, en algunas partes no. Hoy ya se terminó el aguinaldo. Yo creo que esa opción es más factible, ¿no? La gente está muy... Pero todo vino después de la pandemia también. Pero también sabes que los políticos nos ponen todos nerviosos, o sea, bueno, pero no le voto, pero el fin de año aceléralo. No sé, pues las compras, la ropa que se lleva para la comida. Es como que el dinamismo aumenta. Yo no te veo acelerado, yo te veo muy tranquilo. No, yo sí, pero nosotros no somos así. O sea, yo tampoco. Pero hay gente en la calle. La otra vez un señor me mandó a la premia. Señor, si yo bajaba y le ponía una trompada, usted estaría ahora... Un señor decrépito, sí. Pero le digo, no, claro. No. Vamos a hacer una extensión de nuestro amigo. No, si hacemos un segmento así. Pero vos tenés que medir. No, vos tenés que medir porque así pues se desencadenan las tragedias, ¿verdad? Cuando el que cree que tiene derecho a gritarte no mide la consecuencia y de repente se baja un loco, te pone un par de tiros, te caga trompada y vos terminás siendo la víctima. No, un tipo nos encontramos así, yo hablaba y él hablaba, pero ni cerca. ¿Y qué te dijo? Y se te hacía con calor y no tenía aire, parece. Y ese punto de vista lo entendí. Y me puteó y le dije,
No puedo decir lo que le dije, ¿verdad? Me refería a su ¿Qué le edad. bajaste el vídeo? No, me bajé el vídeo para... Ya vi yo que me insultó, entonces bajé mi vídeo. Te calentaste nada. No, y le dije... Porque uno se calienta en el volante. Y le dije que si me bajaba, que le iba a pasar mal, le dije, ¿verdad? Y bueno, y se fue el señor. Y se fue. Mejor. ¿Te imaginas por qué se haga viral ahí, Federico, como que te andas con un señor ahí? No, pero no, nunca voy a llegar a eso, porque yo justamente soy el que cuida eso. Yo le puedo putear, Primero que se me voy con mi criatura, jamás voy a putear, me baja uno con un chumbo y está viejo, ahora no. Yo me pongo nervioso, yo no. No, yo no, pero si el otro me viene, obviamente ya... Tengo otra vez que me vino uno así, pum, y parece que después me vio, bajé y se fue de vuelta, ¿entendés? O sea, la gente está con ganas de reaccionar. Y hay veces que vos cuando... Hay que contar hasta 10, no hay otra. ¿Quieres reaccionar, hermano? Hay que contar, por más que la sangre te hierva... Pero yo soy leche hervida. ¿No viste la otra vez las dos señoras que se agarraron y una tenía un bebé en los brazos? Y a la criatura le pegó. Y cayó. ¿A dónde? No, en Ñemby, ayer. Se agarraron y una de las señoras estaba peleando, estaba con un bebé en los brazos. Yo he visto se agarraron los pelos, y vos no viste, y los perros filmando en vez de... Estaban peleándose dos señoras. Y había una criatura que estaba ahí, agarró a la señora y le pateó a la criatura. No, en serio te estoy diciendo. No. Pero una locura. Hay un video que recorre ayer la moto de la policía, cómo le llevó al preso, ¿no viste? Sí, sensacional. Eso. No, contame. Solo en Paraguay. ¿Qué pasó? No. Tiene que ver para... Sur. Contado no es tan gracioso como visto. Es una cosa de loco. El famoso de ahí... No, pero de hecho hay un video paraguayo que es mundial. Se pelean entre una señora, el perro. Sí, yo vi ese. De noche. Espectacular. O sea que ese video. Patada voladora. Después liga un señor. Y después hay uno que no liga, que le está mirando nomás. ¿Verdad? Ese video recorre, el mundo recorre. Sí. Ese y después. Material de. Claro, material de Canal 13. Material de Canal 13. Ay, Canal 13. Cuando estábamos ahí. No, falla Canal 13, ahora que me termina. Ahí está todo dicho. Vení a Bristol y llévate tu aire split en cuotas desde 189.000 y además con instalación gratuita. Deja de sufrir calor. Pedí el tuyo hoy mismo y te lo llevas sin entrega inicial. Además, todas tus compras participan del sorteo de millones en efectivo y vales de tu compra. Te sale gratis. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lactos Trébol, 12 años top of mind. Lactos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribe al WhatsApp 0984 44 3332. La instalación es gratuita. Tu solución más rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Cumplimos con todo, Edgar. Con todo, Bruno. Concluyendo un año que no pudimos darle la alegría al pueblo cerrista del título, que es lo que queríamos. Pero nuestro primer objetivo en el año fue acceder a fase de grupos, que para los equipos paraguayos grandes es muy importante por lo que representa económicamente la fase de grupos de la Copa Libertadores, el caudal de dinero que ingresa. Cumplimos ese objetivo. Después no pudimos, tuvimos un buen rendimiento en ese tiempo, después nos pudimos sostener y creo que en el clausura tuvimos los 5 empates continuados, lo que nos costó el título. Pero si queremos ver el lado positivo,
Cerro Porteño le pudo consolidar a más de 4 o 5 jugadores de la formativa. Es más, uno fue presentado ayer en San Pablo como un refuerzo rimbombante, de verdad, que esperemos que a Damián le vaya muy bien en el fútbol brasilero. La venta de Damián no solamente demuestra cómo Cerro Porteño sigue generando jugadores de su formativa, sino entramos en una especie de parcería, como ya lo brasileño con San Paulo, donde los dos seguimos teniendo porcentajes sobre Damián. Entonces decía Damián que nosotros creemos y San Paulo también cree que le va a ir muy bien, se va a ir valorizando, como es el caso de Matías Villasanti, ¿verdad?, que salió el mejor volante del fútbol brasilero. Entonces los clubes brasileños tienen muy buena experiencia con los jugadores de Cerro Porteño y eso se demuestra con Damián. Pero aparte de Damián le pudimos consolidar a Fabricio, a Wilder, al mismo Lucas, a Lancito Núñez, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos da pie para encarar el 2024 con mucho entusiasmo y con mucha expectativa. Juan, igual Juan, suena consuelo, porque deportivamente hablando, bien marcaste. El año no fue bueno, ¿verdad? ¿O estoy entendiendo mal? El Cerro Porteño, si no salí campeón del año, no es bueno. Claro, el año fue malo, pero tienen el equivalente del premio de lo que significa haber sido campeón, que no fueron, por el tema de la fase de grupos. Este 24, la idea va a ser seguir consolidando a estos jóvenes, que sí termina siendo la parte positiva de este año malo en lo deportivo para el Ciclón, o es tratar de dar ese salto de calidad y tratar de ser campeón después de ya 2 años largos en el que Cerro ha sido vice. Nuestro objetivo del 2024 es salir campeón de la apertura. Fíjate que para nosotros la Libertadores arranca recién el 3 de abril, ¿verdad? Entonces, porque estamos directos en fase de grupos. Entonces, nosotros desde la primera fecha del torneo de la apertura tenemos que entrar para conquistar la apertura y devolverle esa alegría al pueblo azulgrana que quiere ver a su equipo campeón todos los años. Mira que ese tema lo debatimos acá, licenciado. Estamos con el licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro. Ariel, ¿escuchaste? Porque vos dijiste, no, es la Copa Libertadores. No, que hay que apostar. Sí, hay que pensar grande los dos. La apertura, tiene que ser prioridad para Cerro. Y los dos hay que tomarlo en serio. ¿Podés charlar y yo le digo, y para mí están equivocados los dirigentes de Cerro. ¿Cómo quiero que vuela de Ultraluz entonces para que armó aquel equipo? ¿Cómo que ese equipazo que... No le falta el respeto hacia el licenciado Juan Carlos Petengil. Espera un ratito. Juan Carlos, pero preguntale. Juan Carlos, pero en serio, entonces, ¿qué el hincha de Cerro tiene que esperar de la Copa? Más que sos fanático, hincha de, pero... Juan Carlos, por favor, entonces el hincha de Cerro, ¿qué va a esperar de la Copa? ¿Es para siga participando? No. Bueno, no es como para maltratarle a la gente, ¿verdad? No es ni maltrato. La prioridad, pues yo te explico, ¿verdad? El torneo arranca muy temprano y la Libertadores arranca recién en abril. Para Cerro Porteño, para hay otro equipo que empiezan ya el 20 de enero la Libertadores, la Sudamericana, lo que sea, ¿verdad? Nosotros arrancamos el 3 de abril. Para el 3 de abril ya se concluye casi una rueda de campeonato. Entonces nuestra prioridad ahora es empezar el torneo local con todas las fichas, concluir una o dos incorporaciones más, cerrar el grupo de incorporaciones y arrancar el torneo con todo. Y después, una vez que arranque la Copa Libertadores, dedicarnos a full para pasar a los octavos de final, que es el primer objetivo de la Libertadores, que después la Libertadores, después del octavo de final, tiene una pausa por la Copa América y volvemos recién después de la Copa América a lo que es la Copa Libertadores. El paso a paso, entonces. Claro. Claro, pero me parece que la prioridad tiene que ser la apertura, porque hace 4 campeonatos seguidos, ¿verdad? 4 campeonatos seguidos que Cerro no gana el título local, y el hincha de Cerro, como los grandes, no tiene paciencia, ¿verdad, licenciado? Yo creo que es una deuda que tenemos con el pueblo cerrito los últimos 2 años, no haber salido campeones. Por eso reitero que nuestra prioridad número 1 es el 27 de diciembre arrancamos la pretemporada
De ahí empezar la primera fecha ganando, picando en punta y concluir la primera rueda antes que empiece la Libertadores, siendo puntero o pelando la punta para poder arrancar la Copa más tranquilo. Licenciado, ¿hay más refuerzos que van a llegar al club? De los 3 que se anunciaron, estaríamos anunciando uno más entre hoy y mañana, y el quinto que sería la semana que viene. O sea, un cuarto y un quinto refuerzo. ¿Y el cuarto es paraguayo o es del extranjero? Es paraguayo. ¿Y en qué puesto juega el licenciado? Mañana van a saber. Hoy no, ya sé, pero las necesidades que tienen nomás, ¿en qué puesto? Las negociaciones. No es por un tema de no querer contar acá, ni en otros medios, ni en otros lados. El tema es que siempre las negociaciones tenemos que ver los derechos económicos, los operativos, los contratos, el salario, las primas, los premios, todo, ¿verdad? Entonces, si se comenta antes eso, tiende a truncar las negociaciones. Por eso nosotros preferimos concluir, pasarnos la mano, firmar todos los contratos y allá anunciar, ¿verdad? Está bien. Como el caso de estos tres que anunciamos, ¿verdad? Pero este es del plano local, y el quinto y último refuerzo, ¿de dónde sería? Estamos buscando, sería extranjero, ¿verdad? Y el puesto, puedes decirnos por lo menos, porque ahí sí ya es más difícil el extranjero saber de dónde va. Un delantero. ¿Un delantero? Sí, un delantero. ¿Pero delantero por fuera o centro delantero? Sería un segundo delantero o primer delantero, dependiendo de lo que estemos negociando. Correcto. ¿Y ventas? Por ahora nosotros creemos que con la venta de Damián ya está concluido, ¿verdad? La verdad que no hemos recibido ninguna oferta aparte de la Damián. La Damián se dio, el interés de San Paulo fue genuino, fue de un comienzo. Se hizo en menos de una semana la transacción porque estaban muy interesados y no hemos recibido nada más, ningún interés todavía por ninguno de otros jugadores aparte que el de Damián, ¿verdad? Lo de Iturbe, licenciado, ¿está o no está en la carpeta de ustedes? Iturbe es un jugador de Cerro Porteño, surgió en nuestras formativas, es ídolo del club. Le esperamos con los brazos abiertos y en el momento que se dé, se da. Bueno, pero confirmame, ¿están hablando con él? Como le digo a tu colega, Bruno, nosotros siempre estamos conversando con nuestros jugadores, ¿verdad? No, porque él ahora está libre, o sea, con Matías Villasanti, con Miguel Almirón, con... No. Pero a Miguel Almirón pues no le van a traer. Matías Villasanti está en su mejor momento, pero nosotros dejamos de conversar con él y lo vimos crecer desde que tenía 14, 15, 16 años, ¿verdad? No, está muy bien que hablen con los jugadores, pero... Se va al Parque Azulgrana, lo mismo Omar Alderé, con todos estamos conversando siempre, ¿verdad? Son jugadores ellos son jugadores del club y hoy tenemos un secretario deportivo del club que es Julio Santos, que es el jugador que más partidos jugó en la historia del club Cerro Porteño. Entonces, que siempre estamos en contacto con ellos. Te cambio la pregunta y perdón por la insistencia, te pido mucha paciencia, pero es nuestro trabajo. ¿Agrada en el entorno de Cerro, léase Jubero, dirigentes, Bernay, un probable retorno de Iturbe? La agrada, pero desde el más alto dirigente hasta el hincha que vive en el interior, claro que le agrada el posible retorno de Iturbe. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Brasileño habría manoseado a una mujer que amamantaba a su bebé en un bus. Un brasileño fue detenido este jueves luego de ser denunciado por presuntamente manosear los pechos de una joven que estaba amamantando a su hijo en uno de los asientos de un bus